Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con una nueva historia de un guardia de seguridad loco en una fantasía medieval. Comenzando con la historia, una persona nos está mencionando que era como una historia típica en una novela web. Un día cuando abrió los ojos ya estaba en un mundo de fantasía medieval. Y por supuesto no sabía cómo había llegado a ese sitio, e incluso se había convertido en un mercenario solamente para lograr sobrevivir, cortando a todos y cada uno de los enemigos que se colocaran en su camino una y otra vez. Y todo eso con el único objetivo de poder seguir vivo un día más. En ese instante el prota había atravesado el cuerpo de uno de los bárbaros, pero inmediatamente este último terminó sujetando la espada del prota, cosa que lo dejó verdaderamente impresionado. Antes de que el prota pudiera intentar hacer cualquier otra cosa, otro bárbaro había llegado por detrás de este y estaba preparándose para proporcionarle un golpe fatal, pero antes de que eso sucediera, una persona había salvado al prota en ese momento mientras le gritaba que tenía que mantenerse enfocado. Era una chica bastante radiante que mientras se encontraba montada en un caballo, se encontraba dándole ánimo a todos sus caballeros o mercenarios, mencionándoles a estos que morirían en un abrir y cerrar de ojos si llegaban a descuidarse, y no tenían que bajar su guardia ni siquiera un momento en el campo de batalla. Inmediatamente le daba la orden a uno de sus subordinados para que comenzara a tocar una trompeta. Y luego de aquella sangrienta batalla, el prota se encontraba sentado en un peñasco pensando que ahora lo único que deseaba en ese nuevo mundo era simplemente poder sobrevivir un día más. La mujer de antes que había salvado al prota caminando por sobre los cuerpos de los bárbaros le mencionaba al prota que había sobrevivido esta vez también. Acercándose al prota, el cual tenía un rostro inexpresivo, la mujer le mencionaba a este último que tenía que dejarle echarle un vistazo. Al parecer esta mujer sentía algo por el prota y mientras intentaba abrazarlo le mencionaba que lo único que le preocupaba era que su hermoso rostro no saliera lastimado. En ese momento, cuando se encontraban en ese cálido abrazo, podemos observar cómo la lluvia comenzaba a llegar aunque el sol todavía era visible. Esto impresionó bastante a la chica que mencionaba que entonces todo estaba bien. Con la mirada borrosa, la mujer le mencionaba al prota llamándolo por su nombre Aaron, que a esta le encantaba la lluvia. Encontrándonos ahora en otro sitio diferente en el cual también se encontraba lloviendo, el prota se encontraba con su mano extendida recordando las palabras que la mujer le había mencionado en ese momento, que tenían que irse al este cuando la guerra terminara. Y eso era porque allí llovía mucho. El prota también pudo recordar cuando la mujer le dijo a este último que no tenía que olvidarla. Viendo el rostro del prota, que al parecer tenía una cicatriz, este último procedía a mencionar que estaba lloviendo muy fuerte. En ese momento una persona terminó pasando por delante del prota tocando un silbato, mientras que al parecer unos caballeros o soldados se encontraban corriendo por delante del prota mencionando que tenían que moverse rápidamente, ya que tenían que atraparlo antes de que escapara del castillo. Inmediatamente dos personas que venían corriendo de la lluvia intentando cubrirse se encontraban corriendo hacia donde estaba el prota llamándolo capitán. Los chicos terminaron refugiándose junto al prota mientras que este les preguntaba si acaso estaban allí y qué había pasado con los demás, a lo que rápidamente le informaron que estarían allí pronto. El hombre continuó añadiendo que nunca se hubiese imaginado que el gentil Hans causaría un accidente tan grande. Incluso su compañero mencionaba que al parecer todo eso se volvió simplemente un problema más caótico de lo esperado. El hombre de atrás continuaba mencionando que el bastardo de Hans es un mago y en primer lugar no se podía confiar en los magos, y debe haber hecho alguna especie de pacto con algún demonio, eso era lo más seguro. El prota comenzaba a pensar acerca de esto, de los demonios, pero rápidamente uno de los hombres que se encontraba a su lado comenzaba a reír mencionando que se encontraba hablando de demonios sin sentido, ya que solamente estaba celoso de Hans porque había perdido el apodo de guapo a manos de él. El hombre de cabello negro furioso le preguntaba a su compañero que quién se estaba tomando el apodo de quién, mientras que el otro continuaba burlándose mencionándole que nunca lo habían llamado guapo en primer lugar. Mientras estos comenzaban a tener una acalorada discusión, rápidamente se dieron cuenta de que el prota se estaba alejando, preguntándole a este último que hacia dónde se iba a dirigir, a lo que el prota inmediatamente les respondía que iba a ir al cuartel general después de todo. Inmediatamente el de cabello castaño le mencionaba a su compañero que por cierto el apodo de Hans cambiaría en ese momento, mencionando así inmediatamente que sería como Hans el guapo aunque solamente le quedara la cabeza. El prota simplemente se encontraba escuchando todo lo que decían en silencio, pero se encontraba pensando para sí mismo que probablemente sería ahorcado si lo llegaban a atrapar. Cambiando de escena, nos encontramos en el cuartel general de la guardia de la fortaleza exterior de Kasserdik. El prota se encontraba tocando la puerta y en el interior se encontraba un hombre regordete que le mencionaba al prota que si acaso no era un poco tarde, llamándolo Capitán Aaron. Y este hombre con una musculatura sobresaliente es el comandante de la guardia castrense de la fortaleza exterior. Su nombre es Manuel. Si te llamas Manuel y quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor deja tu nombre acá abajo en los comentarios para colocarlo en el próximo video. El prota rápidamente comenzaba a mencionar que había llegado un poco tarde porque se había quedado profundamente dormido, a lo que el comandante inmediatamente guardó silencio para después mencionarle al prota que a propósito había oído que era muy amigo de ese criminal Hans.
preguntándole al prota inmediatamente si acaso era verdad, a lo que el prota comenzaba a pensar que eso es cierto hasta cierto punto, recordando cómo antes este se encontraba dialogando con Hans, el cual lo llamaba hermano y le mencionaba a este último que Hans era un chico inusualmente inteligente a una edad muy temprana, recordando al chico que con una gran sonrisa le mencionaba al prota que había logrado entrar a la academia. En ese momento el prota continuó mencionándonos que se habían mantenido muy unidos incluso después de haber entrado a la academia de magia, pero inmediatamente el prota comenzó a mencionarle al comandante que no, ya que apenas intercambiaban saludos al pasar. Continuó pensando que decir que sí ahora mismo complicaría aún más las cosas, mientras que el comandante le preguntaba al prota si acaso era verdad, pero bueno, entonces eso era de buena suerte para el prota, cosa que terminó llamando ligeramente la atención de este. El comandante comenzaba a relatarle al prota que ese incidente no es simplemente un crimen, ya que ese incidente está relacionado con la hija del Lord. Continuaba añadiendo que ese tipo Hans había robado algo que no debía de ser robado, y era una situación tan crítica que si sus guardias castrenses capturaban al criminal, ¿no sería acaso esa una situación que complacería enormemente al señor, mostrándonos así como el hombre de la reluciente armadura y con el poderoso físico era incluso más bajo que el prota? Pero por supuesto, esta es la opinión y la percepción de todos nosotros como espectadores que no logramos apreciar la majestuosidad de este personaje. El hombre continuó mencionándole al prota que si acaso ahora lo podía entender, tenía que traerlo vivo o muerto. El prota le respondió al hombre que haría lo que pudiera, pensando inmediatamente que ese incidente involucraba al señor mismo, por lo cual eso era bastante molesto, retirándose de la habitación rápidamente. Caminando por el edificio, el prota seguía pensando que por culpa de ese maldito de Hans estaba en peligro de perder la cabeza, pero inmediatamente alguien terminó llamando la atención del prota. Todas las personas reunidas delante del prota son los miembros de la unidad 4 de Khazad-dût, los guardias de la fortaleza exterior. Inmediatamente el representante de este grupo le mencionaba al prota que es el capitán de los mismos, que todo ya estaba preparado. Mientras se encontraban caminando por los barrios bajos, el de la sombrilla le mencionaba a todos los demás que no importaba qué tan locos estén los magos, pero ¿acaso realmente Hans podría estar escondido en un asqueroso distrito como es el Distrito 7? El de cabello castaño que iba detrás del prota respondía que así es, aparte de que es un mocoso también tiene un estómago bastante débil. Comenzaban a mencionar que no podían vagar simplemente por el Distrito 7, que es un sitio en el cual ni siquiera hay baños apropiados y empapados con agua de lluvia, aparte el olor era completamente repugnante. Continuaban pensando que entonces deberían de fingir que lo habían buscado y tomar una cerveza en algún sitio cercano, pero inmediatamente el prota se detuvo para luego observar a todos de reojo y gritarles que cerraran la boca de una vez, de una manera un tanto intimidante, a lo que inmediatamente todos los subordinados del prota terminaron acatando esta orden. Un rato después el prota se encontraba caminando solo y mencionaba que honestamente esos tontos e idiotas medievales hablaban de beber incluso cuando sus cabezas estaban en juego, pensando que de todos modos ese barrio era realmente sucio después de todo. Pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención del prota, una persona que se encontraba recostada en un muro con algunas vendas y harapos cubriéndolo completamente. El prota rápidamente terminó acercándose a este y llamándolo sudadera marrón. Mientras se preparaba para desenvainar su espada le mencionaba que él es uno de los guardias de la fortaleza exterior, por lo cual tenía que quitarse la capucha un segundo. Inmediatamente el hombre se preparaba para quitarse la capucha con una sonrisa en su rostro mencionando que había pasado un tiempo, para luego mostrar su rostro y mencionarle al prota que se trataba de él, de Aaron. Este hombre con una apariencia un tanto problemática le mencionaba al prota que finalmente ellos, pero antes de que pudiera decir algo más, el prota terminó golpeándolo en el rostro rápidamente, haciendo que el hombre se desplomara en el suelo. Furioso mientras lo insultaba, el prota continuó añadiéndole que a él lo habían atrapado por causar problemas, preguntándole si acaso no era verdad, y además la sincronización era completamente perfecta. El hombre mientras se sobaba la mejilla le mencionaba al prota que no lo creía, mientras que el prota observándolo se preguntaba quién era este, el cual procedía a mencionarle que solamente era un herbolario que estaba en ese callejón, y además estaba a punto de denunciar un robo. A lo que el prota rápidamente comprendió la situación y le mencionaba que no le extrañaba que le resultara familiar. El herbolario furioso le mencionaba al prota que esa no era la respuesta que esperaba de él, y porque él había pegado y de repente había comenzado a montar una escena. El hombre continuaba insultando y mencionaba que realmente ese era su día de mierda. Continuó mencionándole al prota que todas sus hierbas fueron robadas y ahora había sido golpeado por uno de los guardias. Mientras se limpiaba las lágrimas, continuaba mencionando que en serio que era tan urgente para que un ladrón terminara robando las hierbas tan comunes como las Green Rum que este poseía. Y estas por supuesto pueden encontrarse en todas las colinas dentro del pueblo, a lo que el prota rápidamente le mencionaba al hombre que tenía que esperar un momento. Inmediatamente el prota comenzó a pensar que si se tratan de hojas de Green Rod, entonces estas son utilizadas para detener hemorragias, preguntándole al herbolario si acaso ese ladrón de hierbas hacia dónde se había dirigido. Cambiando de escena, observamos a una persona que se encontraba apoyada en uno de los muros mientras poseía una herida bastante visible y notoria en su brazo.
Aún así, este parecía estar bastante cansado mientras que la lluvia no paraba de caer sobre este. En ese momento, una persona terminó llamándolo por su nombre, Hans, causando que este se sorprendiera. Era el prota que finalmente lo había encontrado y mientras tenía su espada desenvainada le preguntaba que a qué venía esa mirada. El prota continuó mencionándole que él es el que siempre mantiene las cosas limpias y ahora se había cortado patéticamente su propia mano. Continuó mencionándole que ya se había acabado, tenía que ir con este mientras estaba siendo amable. Pero en ese momento Aaron se encontraba pensando que todavía no, recitando algunas palabras que eran incomprensibles para el prota, pero este sabía perfectamente de qué se trataba. Sí, después de todo, esto era magia, mostrándonos cómo el agua repentinamente comenzaba a moverse de una forma peculiarmente extraña, formando así una especie de tornado o esfera de agua sobre la cabeza del prota, llamando la atención de este último. El prota rápidamente pensó que se trataba de magia, y se mencionaba que si acaso ese sucio tiene un poder tan enorme, o acaso se trata de la lluvia. Aaron le mencionaba al prota que lo sentía llamándole hermano, añadiendo que todavía no podía ser atrapado, mientras que este ataque se dirigía a gran velocidad hacia donde se encontraba el prota, el cual rápidamente saltó para un lado para esquivarlo, mientras que Aaron continuaba pensando que todavía no se había terminado. Continuó recitando más hechizos, dándole más formas y propiedades al agua, comenzando a manipular esta última, mientras que el prota se encontraba pensando que la magia de agua en un día de lluvia, qué molesta coincidencia después de todo. Continuó pensando que si ese es el caso, tomando una gran bocanada de aire y moviéndose a una gran velocidad luego de eso con una mirada determinada, el prota continuaba pensando que era momento de derrotar al mago. Esto último por supuesto dejó a Hans completamente sorprendido, que al parecer no podía reaccionar a tiempo mientras se mencionaba que tenía que darse prisa. Y en ese momento el prota le mencionaba a Hans que solamente tenía que cerrar su boca, dándole un poderoso golpe mientras se encontraba pensando que el mago, hay un poder desconocido incrustado en las palabras de un mago después de todo. Hans se encontraba observando este golpe que se acercaba peligrosamente hacia este, mientras que una ligera lágrima corría por su ojo derecho, llamando al prota hermano en ese momento. Pero antes de que su cabeza fuera separada de su cuerpo, el prota se había detenido, causándole simplemente un rasguño en el cuello al hombre y dejando a este completamente sorprendido sin saber qué era lo que pasaba. Comenzando a llorar ante el prota, este le preguntaba que por qué lo había perdonado. El prota inmediatamente le mencionaba al chico de que había escuchado rumores de que había firmado un contrato con el demonio, y acercándose a este le mencionaba que si eso era cierto, habría una cicatriz cerca de su corazón, procediendo a descubrir el pecho del chico. En ese momento el prota se quedó en silencio y estaba completamente seguro de lo que estaba pasando, pues el chico se encontraba completamente limpio. El prota le preguntaba a Hans que por qué había hecho algo así, aunque sea simplemente un escudo de demonio, y Hans, mientras se encontraba llorando, le mencionaba al prota que sería bastante difícil de entender aunque se lo diga ahora, pero algún día lograría descubrirlo. Cubriéndose la cara, el prota se encontraba maldiciendo y mencionaba que se estaba volviendo loco. Tomando al chico por las prendas, el prota terminó destapando un frasco para luego vaciarlo sobre el brazo herido del chico, causando que este comenzara a sentir un ligero dolor. Rápidamente, mientras se preparaba para retirarse, el prota le mencionaba al chico que esa es una poción de recuperación y no tenía que ser ridículo y seguirlo de inmediato. El prota terminó llegando a una de las paredes del castillo para comenzar a mover algunas tablas y patear algunas cajas, pensando que perder un brazo por robar ya era suficiente castigo. Aunque desafortunadamente al prota no le corresponde juzgarlo, porque en esa maldita época medieval es inocente o la horca. El prota terminó descubriendo un pequeño agujero en la muralla y le mencionaba al chico que tenía que perderse de inmediato, mientras que este último se encontraba sonriéndole al prota ligeramente y llamándole hermano en el proceso, pero antes de que pudiera decirle cualquier otra cosa al prota, este último terminó pegándole un fuerte puñetazo en la cara. Observándolo con una expresión de furia, el prota le mencionaba al chico que tenía que dejar de llamarlo hermano y perderse inmediatamente, a lo que el chico rápidamente se acercaba a la pequeña grieta para escaparse, agradeciéndole al prota con lágrimas en sus ojos y llamándole hermano nuevamente. En ese momento a la distancia se escuchaban voces mientras el chico escapaba de que esa era la única área que quedaba, tenían que buscar en cada rincón de inmediato. El prota le mencionaba al chico que no debía de llamarlo hermano, mientras se nos menciona que en esa pequeña fortaleza de la frontera oriental de Khazad-dûm, Hans había desaparecido completamente. Y mientras el sol se encontraba saliendo, se nos mencionan los apodos que poseía Hans: el guapo Hans, el amable Hans y el amigable Hans. Un rato después observamos a una chica que se encontraba muy feliz llevando toda su ropa a colgarla, pero inmediatamente una fuerte brisa terminó haciendo que una de sus prendas de vestir íntimas comenzara a elevarse por los aires. El prota nos comienza a mencionar que todos esos fueron los nombres utilizados para el ladrón de la ropa interior de la señorita Khazad-dûm, y ese chico era un bastardo pervertido después de todo, mientras que observamos cómo la ropa interior se comenzaba a elevar por encima de las casas en el interior del castillo. Observando hacia el cielo, el prota se encontraba insultando, preguntando que de quién era ahora esa ropa interior que se encontraba volando, y nos comienza a relatar que en ese mundo medieval donde la limpieza, la ley y la ética son totalmente primitivas, él es un capitán de la guardia de ese maldito mundo caótico.
Un rato después, un hombre furioso se encontraba maldiciendo mientras golpeaba la mesa, mencionando que Hans, esa rata bastarda, a dónde se había metido. Otro de los presentes mencionaba que no podía creer que no pudiesen encontrarlo, incluso después de haber buscado por toda la fortaleza Khazard-dûr. Hans era verdaderamente un tonto bastante bueno después de todo. Este es uno de los miembros de la cuarta unidad de la guardia de la fortaleza exterior de Khazard-dûr, el anterior hombre guapo. Otro de los chicos mencionaba que ese tonto es un mago, por lo que ¿acaso es posible que haya utilizado alguna especie de magia para escapar? Este también forma parte de la unidad 4. Es el más joven y su nombre es Brick. Otro hombre se encontraba insultando a Brick y le mencionaba que si todo es posible utilizando magia, entonces ¿por qué tenían brazos? Otro miembro de la unidad 4, su nombre es Pole y su apodo es Ojos de Serpiente. El más joven le preguntaba si acaso así era. Otro de los presentes mencionaba que tenían que hacer silencio y que tenían que callarse un poco, también siendo un miembro de la unidad 4, el durmiente, y su nombre es Carter. Carter mencionaba que no había podido dormir ni siquiera 5 horas en los últimos 3 días y estaba tan cansado que sentía que iba a perecer, pero su compañero le mencionaba a este último que no iba a perecer solamente porque le faltara sueño. Ojos de Serpiente se encontraba llamándolo idiota e imbécil. Comenzaban a hablar de que eso podía ser cierto, después de todo se trataba de Carter. Incluso Ojos de Serpiente mencionaba que había vomitado el día anterior solamente porque tenía sueño. Uno de los presentes mencionaba que de todos modos la búsqueda había terminado, por lo cual en ese momento deberían de descansar bien. Este hombre también forma parte de la cuarta unidad, es el segundo lugar aunque su apodo no es oficial y su nombre es Berman. Berman comenzaba a mencionar que seguía siendo el segundo lugar, mientras que uno de sus compañeros le preguntaba a este que por qué actuaba tan orgulloso de eso. Un rato después vemos al prota y una persona se encontraba mencionando que este es el capitán de la unidad 4, preguntando si acaso su nombre es Aaron. Comenzaba a mencionarle al prota que estaba encantado de conocerlo y presentándose por su nombre, William. El prota, observándolo, comenzaba a pensar que es el oficial William, alguien que puede cortarle el cuello tan solo con decir una palabra o ponerlo en la prisión subterránea por el resto de su vida. Ese hombre es conocido como el vértice de los guardias de Khazard-dûr. Este le mencionaba al prota que había escuchado de que era un íntimo del criminal Hans, y además de eso el prota siguió patrullando solo el último distrito 7 que quedaba. Observando de manera intimidante al prota, le preguntaba si entonces este no había descubierto nada en ese distrito. Le mencionaba al prota que casualmente era una zona donde los guardias internos no podían mirar, por lo cual ¿acaso el prota lo había dejado ir? Hans le mencionaba a su superior que allí en ese sitio no se encontraba nada más que pura caca, preguntándole si acaso tenía alguna especie de evidencia. William se quedó en silencio por unos segundos para luego terminar llamando la atención del comandante de la guardia exterior, a lo que este último rápidamente procedía a alarmarse un poco mientras que su radiante cabellera comenzaba a hacer movimientos únicos e inigualables. William le mencionaba al hombre que los cigarrillos que les había proporcionado sabía muy bien, preguntándose si acaso lo vendían en la calle Kennelt. William le mencionaba que se las había arreglado para conseguir ese artículo tan caro con un salario tan pequeño. El comandante le respondía algo nervioso que eso lo había recibido de parte de un pariente muy lejano como un regalo. William le preguntaba al hombre si acaso no lo había robado o lo había malversado, a lo que este último el comandante le respondía que claro que no, mientras que su cabellera comenzaba a ladearse un poco para tomar un poco más de definición. Inmediatamente William le pedía a ambos que lo escucharan con atención, ya que en ese castillo aquel que cometa o ayude en un delito moriría en sus manos, apagando su cigarrillo en el uniforme del prota, y observándolo fijamente le mencionaba a este directamente que sería bueno que lo tenga en cuenta. Limpiando la ceniza de su uniforme, colocando una sonrisa falsa, el prota le mencionaba al hombre que sí, lo tendría en cuenta después de todo. Un rato después, en la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, el prota comenzaba a retirarse mientras que sus subordinados le mencionaban a este último que tenía que volver sano y salvo a casa. Ya estando completamente solo por las calles, el prota comenzaba a maldecir la Edad Media mencionando que no tenían sentido de los derechos humanos, preguntándose que cuánto tiempo había durado la investigación. Aunque después de todo el prota no dejaba de pensar en el tonto de Hans, mencionándose que al parecer se las había arreglado para escapar sin ser atrapado. Pero un rato después, en un bar que tenía el logo de un conejo, se escuchaba un grito en el interior del mismo y el prota se encontraba algo confundido por ello. En el interior de la taberna, un hombre se encontraba molestando a la dueña, la cual le preguntaba a este último qué era lo que estaba haciendo, pero este hombre de manera muy descarada le mencionaba a la dueña de la posada que era muy guapa, por lo cual no podrían irse porque era una completa pena. La mujer furiosa le mencionaba al hombre que tenía que detenerse de inmediato y soltarle la mano. Esta mujer es conocida por el apodo de Conejo Risueño y es la dueña de la posada. En una mesa cercana, un hombre de cabello rojo le mencionaba al otro que le había dicho que tenía que tratarla como a un caballo. El hombre con tatuajes en la cabeza no entendía a qué se refería este personaje que tiene por nombre Dylan, el cual terminó volteándose y le mencionaba que la señora lo estaba malentendiendo, ya que hace mucho que no estaban en ese pueblo, así que estaban tratando
tratando de hacer algunos amigos locales. Y por supuesto, si es posible, también conseguir alguna amistad con la que puedan compartir la cama toda la noche. Esto hizo que tanto sus compañeros como el hombre de los tatuajes en la cabeza comenzaran a burlarse de la mujer, la cual finalmente se había liberado del agarre de este hombre. Luego de exhalar, la mujer les mencionaba que al parecer eran mercenarios de otro país, y si la cosa era así, entonces tenían que calmar la situación, ya que iba a ser un poco difícil y molesta si continuaban de esa manera. Y por supuesto, antes de que se arrepientan, era mejor detenerse allí inmediatamente. Pero justo en ese instante Dylan terminó golpeando la mesa y le preguntaba a la mujer que entonces qué pasaría si no querían. Acercándose a la mujer, la cual comenzaba a sentir miedo, el hombre le preguntaba que entonces qué era lo que ésta iba a hacer. Acercando su mano hacia una parte en la cual no debería de tocar, el hombre le preguntaba a la posadera que si acaso creía que algún guardia vendría por ella. Pero por supuesto, no hay manera de que esos tipos vayan a cuidar una posada aislada y destartalada. Pero justo en ese momento el prota terminó entrando a la posada y se nos muestra el imponente tamaño que tiene el prota al tener que inclinarse un poco para poder ingresar a la posada. La mujer, al darse cuenta de quién se trataba, rápidamente comenzaba a sonreír, y el resto de personas que se encontraban tomando en ese sitio rápidamente se emocionaron al observar al prota. Todos al mismo tiempo, como si de una persona muy cercana a ellos se trataran, comenzaban a gritar el nombre del prota, mencionando que Aaron ya había regresado. La dueña de la posada rápidamente terminó alejándose del hombre y terminó corriendo hacia donde se encontraba el prota, mientras que el grupo de Dylan se había levantado de sus mesas y se encontraban observando de manera un tanto intimidante al prota. El primero en acercarse al prota era el hombre con el tatuaje en la cabeza, que venía preparado para cualquier cosa, a lo que el prota, observando inmediatamente a la dueña de la posada que se había escondido detrás de este, le mencionaba que eran 10 días. La mujer, preocupada por esa situación ya que sabía que estaba a punto de perder algo de dinero, le mencionaba al prota que serían 5 días, ya que son menos que la última vez. Y además, el prota es un guardia después de todo, por lo cual, ¿acaso no era su trabajo en primer lugar? El prota continuó ofertando con la mujer, mencionándole que serían 9 días, ya que el capitán de guardia había fichado su salida. La mujer, furiosa, le mencionaba al prota que no, serían 6 días, no podía ir más alto que eso. Observando la situación algo confundidos, Dylan y su grupo no podían creer lo que estaba pasando, pero inmediatamente Dylan mencionaba que esas cosas, ¿cómo se atrevían a ignorarlo?, comenzando a enfurecerse inmediatamente. El hombre, que había comenzado a molestar a la dueña de la posada, se había lanzado rápidamente hacia el prota, insultándole inmediatamente y preparándose para golpearlo. Pero en ese momento el prota seguía ofertando y le mencionaba a la mujer que entonces serían 8 días. El de tatuajes en la cabeza, a punto de golpear al prota, le preguntaba hacia dónde estaba mirando, pero este último rápidamente terminó moviendo su mano, tomando por el rostro al hombre de tatuajes en la cabeza. Con una mirada de furia, el prota le mencionaba al hombre que tenía la habilidad medieval de hablar bastante mal. Mientras sujetaba al hombre por el rostro, el prota le mencionaba a la mujer que era alojamiento gratis por 6 días y la cena gratis de esa noche. Levantando su pulgar, el prota le preguntaba a la mujer si acaso era un trato, a lo que esta última, levantando su pulgar, le mencionaba al prota que era un trato, aunque después de todo no sabía lo que era un trato. Comenzando a presionar la cabeza del hombre, el prota mencionaba que muy bien, entonces a partir de ese momento él se encargaría de todos ellos, mostrándonos así cómo había arrojado al hombre por detrás de sus compañeros, destrozando algunas mesas que se encontraban en su camino y dejando a todos los demás algo sorprendidos. Con una actitud completamente diferente, el prota mencionaba que es hora de educar a esa horrible gente medieval. Dylan se encontraba sorprendido, mientras que los demás presentes tan solo se encontraban disfrutando de sus bebidas. Rápidamente comenzaron a pensar de que ya había comenzado. El prota, mientras comenzaba a golpearlos, mencionaba que no había medievales malos, solamente había quienes necesitaban recibir más palizas. Y mientras comenzaba a emocionarse, seguía mencionando que una vez que cada uno reciba más golpes, se volverían más amables. Los presentes que frecuentaban la posada mientras se encontraban tomando victoriaban al prota, ya que para ellos esto era una especie de espectáculo. Incluso le pedían a la dueña de la posada que le traera unas cuantas copas más para brindar. Un hombre comenzaba a pensar que la razón por la cual se habían convertido en clientes frecuentes de la posada del conejo risueño era porque allí se encontraba un monstruo viviendo. Y ese es el mayor limpiador de humanos de Khazad-dûm, el capitán granuja de la guardia, Aaron. Y por supuesto, todos ellos son seguidores de ese granuja capitán de la guardia, mientras observamos cómo todos comenzaban a gritarle al prota que tenía que acabarlo, tenía que volverlos a golpear una y otra vez. Observándolos de reojo, el prota se encontraba pensando que esa gente estaba haciendo así otra vez. Y por supuesto, un día él también tendría que encargarse de darles una lección. En ese momento, Dylan se preparaba para sacar un arma, pero rápidamente el prota terminó llamando la atención del chico. Observándolo de una manera intimidante, el prota le preguntaba si acaso planeaba sacar eso, a lo que el chico, mientras le sonreía al prota, le mencionaba que por supuesto que no, pero esto no evitó que recibiera una paliza aún más potente de lo que ya había recibido. Se nos menciona entonces que el capitán de la unidad 4 de la guardia de la fortaleza exterior, Aaron, había culminado con su servicio ese día.
La noche había llegado y podemos observar cómo el prota se encontraba recostado en su cama ya a punto de descansar, pero también podemos notar que este se encontraba preparando para lo que sea que pudiese ocurrir a mitad de la noche. En ese momento el prota había comenzado a soñar. Una persona le preguntaba si acaso no tenía nombre. Inmediatamente esta persona le mencionaba al prota que entonces lo iban a llamar Aaron. Un rato después, en un sitio completamente cubierto por las llamas, se encontraban gritando el nombre del prota. Y observando a la mujer del principio, esta le mencionaba al prota que tenía que escapar y no mirar hacia atrás, con una mirada completamente sombría. Esta culminó mencionándole al prota que debería de seguir viviendo, pero en ese momento el prota terminó despertándose muy agitado, preparándose para desenvainar su espada, pero rápidamente se dio cuenta que todo eso era un sueño. A pesar de esto, el trauma que tenía el prota en ese momento era tal que incluso a veces no diferenciaba de entre la realidad y sus simples sueños. Al día siguiente la mañana había llegado y observamos a una persona que se encontraba balanceando su espada. Este es el prota el cual se encontraba pensando que ya habían pasado 6 años desde que había caído en ese mundo. Comenzaba a preguntarse que hasta cuándo podría mantener esa rutina diaria. En ese momento un hombre terminó llegando por detrás del prota y le mencionaba a este último que se encontraba empuñando una espada sin adornos. Aplaudiéndole al prota le mencionaba que no sabía que había un hombre hábil en las fronteras de Khazad-dûm, por lo cual estaba bastante sorprendido. En silencio el prota se encontraba analizando a este hombre, mencionándose así inmediatamente que se encontraba utilizando una armadura con el símbolo de la familia Fener. Y además de eso, el mango de su espada se encontraba decorado, por lo cual el prota se dio cuenta de que ese bastardo es un caballero, mostrándonos así un aura que se encontraba envolviendo el cuerpo del hombre. Se nos comienza a hablar acerca de este grupo de personas, los caballeros, los cuales conforman un grupo que manejan las auras y luchan contra los demonios. Y esto se puede decir que separan los límites humanos y son la espada de la humanidad. Pensando para sí mismo se mencionaba que ese mocoso es de la familia Fener, entonces ese tipo es un caballero de esa lejana fortaleza del Cerrojo. Pensando entonces que por qué alguien como él había llegado hasta Khazad-dûm, comenzó a preguntarse si acaso el imperio lo había enviado a ese sitio. El hombre de manera muy amable le mencionaba al prota que no había nada de qué desconfiar, ya que él estaba tan emocionado ante su habilidad con la espada que se quedó mirando sin darse cuenta. Inmediatamente le preguntaba al prota si acaso él era un caballero de alguna orden, pero rápidamente alguien se encontraba llamando a este hombre por su nombre, el cual es Ben. Por si acaso aclaro, no es Ben como el de Frozen, sino que es Ben como el Ben Tennyson, Ben 10. Era una chica que se encontraba llegando y le mencionaba al hombre que entonces allí era donde estaba metido, preguntándole que cómo podía un escolta dejarla atrás de esa manera. Esta chica es la única hija de la familia Fulput, la familia del señor de Khazad-dûm, Vivian Fulput. Dándose cuenta de que el prota se encontraba presente, sorprendida la mujer le preguntaba si acaso estaban en medio de una conversación, pidiendo disculpas por haberlos interrumpido. A lo que el prota rápidamente, arrodillándose ante la chica, le mencionaba que él es uno de los miembros de la cuarta unidad de la guardia de la fortaleza exterior de Khazad-dûm, mencionándole así que su nombre es Aaron. Y este por supuesto saludaba a la joven de Khazad-dûm, la señorita Vivian. Al escuchar todo eso, la señorita emocionada le mencionaba al prota que estaba encantada de conocerlo, llamándolo capitán. Esta continuó mencionando que había escuchado que el prota había tenido muchos problemas causados por su ropa interior la última vez, por lo cual se disculpaba por el prota y de verdad lo sentía mucho. Aunque por supuesto había dicho que no era nada, pero su padre siguió armando un escándalo después de todo. El prota le mencionaba a la señorita que eso estaba bien, mientras se encontraba pensando que cuál era la razón para que la joven Vivian estuviese siendo escoltada por un caballero de la fortaleza Bolt. Aclaro, en esta parte le cambiaron el nombre de Fortaleza del Cerrojo a la Fortaleza Bolt. Comenzando a empujar a su caballero, la señorita le mencionaba al prota que ellos se retirarían de inmediato, ya que al parecer su caballero Ben había interrumpido el entrenamiento del prota. Llamando al prota Capitán Aaron, le mencionaba que por favor tenía que seguir trabajando duro por la seguridad de la fortaleza Khazad-dûm. Aún así, esto no pudo evitar que Ben se encontrara observando al prota de reojo mientras pensaba que si acaso ese tipo es miembro de la guardia simplemente, lo que le parecía muy extraño, ya que estaba completamente seguro de que el prota era un caballero. Aaron se encontraba observándolos, pero luego comenzó a pensar que algo le parecía sospechoso. Aún así, eso no era problema de este, y sería mejor que se fuese al trabajo de inmediato. Al llegar a su trabajo, el comandante se encontraba furioso gritando el nombre del prota, ordenándole a este último que se dirigiera hacia donde estaba este. Sorprendido por eso, el prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando. Mientras se nos menciona que en ese mundo medieval no hay señales de cambio y nos encontramos actualmente en la fortaleza interior de Khazad-dûm. El prota había llegado delante de la puerta del comandante, pero no tenía ganas de entrar ya que sentía algo de temor por ello. Un rato después, el comandante, que estaba rojo como un tomate, le gritaba al prota que si acaso se había vuelto loco, insultándolo en el proceso. Le preguntaba a este que si acaso no le había dicho que fuera selectivo con las personas a quienes golpeaba. Continuó preguntándole al prota que por qué había convertido en cadáveres a los mercenarios que había contratado a la fortaleza interior. Y por supuesto, esa vez el prota tendría que encargarse de resolver eso por sí mismo. Aaron comenzaba a pensar que no podía creerse que esos matones sean mercenarios contratados por la fortaleza interior y encima eran funcionarios en turno.
Tocando la puerta de un sitio, inmediatamente alguien le gritaba al prota desde el interior que tenía que entrar, estando bastante furioso con este. En el interior de la habitación se encontraba una persona con múltiples papeles llenando algunos formularios mientras que el prota le preguntaba si acaso lo estaba buscando, llamando a este personaje por su nombre, Nova. La mujer, furiosa, levantándose de su asiento, le preguntaba al prota si acaso era otra vez él, preguntando qué clase de capitán de la guardia está causando problemas todo el tiempo. Furiosa, la mujer le mencionaba al prota que si creía que su trabajo no le convenía, entonces tenía que dejarlo rápidamente y de esa manera no tenía que ponérsela difícil a muchas personas. Esta chica es el oficial administrativo del castillo de Khazad-dûm, Nova. Observándola, el prota comenzaba a pensar que, como se esperaba de Nova, era la mejor oficial que tiene un espíritu bastante fuerte. Y con esto se refiere al carácter duro que posee la mujer, no es una especie de poder ni nada similar. Sin embargo, Aaron tenía un plan preparado esa vez, recordando lo que le había dicho uno de sus compañeros de equipo. Este se encontraba respondiéndole una pregunta al prota de cómo ganarse el favor de una mujer, y eso no era del todo difícil después de todo, mencionándole al prota que tenía que confiar únicamente en este. Este fue el instructor especial del prota, el único soltero elegible en la unidad 4, Kale. El primer consejo que el hombre le había dado al prota en ese momento era que tenía que asegurarse de mantener una sonrisa suave alrededor de su boca, a lo que el prota inmediatamente comenzaba a sonreír, pero no de una manera que cualquiera se esperaría. Y mientras se encontraba llamando la atención de Nova, esta última se encontraba algo confundida por lo que quería decirle el prota. Kale continuó con el segundo consejo mencionándole al prota que tenía que hacerle cumplidos dulces y específicos, un elogio que incluso puede hacer bailar a una ballena. El prota, con una sonrisa entre comillas adorable, le mencionaba a la mujer que su pelo recogido ese día parecía una naranja perfectamente madura. Y eso le daba ganas de probarla en ese instante. Por supuesto, Kale, el que se encontraba acompañando imaginariamente al prota en ese momento, se encontraba preguntándose si acaso algo había salido mal. Por otro lado, Nova, completamente furiosa, se preguntaba si acaso el prota se estaba volviendo completamente loco. Luego de sentarse, le mencionaba al prota que no importaba, ya que tratar con este hacía que le doliera la cabeza, mientras que el prota emocionado mencionaba que había tenido éxito. La mujer le mencionaba al prota que los mercenarios que había derribado el día anterior iban a ser enviados a la fortaleza de Bolt. El prota comenzó a colocar la excusa de que esos tipos parecían más a un montón de excremento que a mercenarios, e incluso si los enviaba como estaban, igualmente cumplirían su propósito. Pero Nova, furiosa, le gritaba al prota que tenía que cerrar la boca, a lo que este último rápidamente acató la orden. Nova continuó mencionándole al prota que de todos modos, ahora que habían llegado a eso, tendría que reemplazar a esos mercenarios sin negarse. Y además de eso, le iban a proporcionar una compensación, por lo cual el prota tenía que limpiar todo su lío. Inmediatamente este mencionaba que estaba bien, y añadía que después de todo era su culpa. Aún así aprovechó de preguntar qué era lo que estaba pasando exactamente. Un rato después, mientras el sol se encontraba poniéndose, vemos a una caravana que se encontraba moviéndose y el prota mencionaba que se trataba de la escolta del carruaje. Mientras observamos al carruaje que tenía que ser escoltado, el prota se encontraba pensando que había mucha gente para un carruaje de escolta. Analizando la situación y sus alrededores, el prota se mencionaba que la mayoría de los escoltas parecían ser mercenarios y al parecer estaban preparados para una batalla o algo grande. Continuó mencionándose que por qué no se sentía bien con algo como eso. Inmediatamente el prota le hablaba a uno de los chicos que se encontraba cerca de este, preguntándole a este último que quién era el que iba en ese carruaje, pero inmediatamente el chico detrás del prota terminó dándose cuenta de quién era. El prota, por supuesto, también lo había reconocido y le preguntaba si acaso no era la comadreja de antes, a lo que Dylan se encontraba sorprendido y preguntaba que por qué ese monstruo se encontraba allí. Aún así, furioso, le mencionaba al prota que por qué le había llamado comadreja, ya que él era un monstruo y además es mucho más fuerte de lo que pensaba, preguntándole al prota si acaso no lo sabía. Escuchando esto, el prota mencionaba que había escuchado que los amigos de Dylan todos se encontraban al borde de la muerte, preguntando si acaso tenía más resistencia de lo que se esperaba. Observándolo de reojo con una expresión seria, el prota le preguntaba si acaso lo había golpeado menos que a los otros, pero Dylan rápidamente terminó inclinando su cabeza y le mencionaba al prota que podía llamarlo comadreja, llamando al prota hermano mayor. Uno de los mercenarios mencionaba que si acaso el sol ya no se había puesto, preguntando si acamparían el primer día. Otro de los que se encontraba más adelante mencionaba que había escuchado que se alojarían en un pequeño pueblo cercano. Inmediatamente Aaron comenzó a pensar que si se trataba de un pueblo cercano, ¿acaso podría ser ese pequeño pueblo? Nos encontramos en la parte exterior del territorio de Khazad-dûm, en el pueblo de Nockville. Al llegar al pueblo, las personas comenzaron a mencionar que si acaso habían escuchado los rumores. Se dice que el pueblo estaba completamente vacío. Uno de los mercenarios preguntó si acaso habían escapado todos juntos, mientras que otro le respondía que al parecer él había pensado que ese año no había sido un mal año de cosechas o algo había sucedido. Incluso otro llegó a preguntar si todo eso era obra de los demonios o algo así. Pero rápidamente su compañero terminó haciéndolo callar mencionándole que no tenía que decir algo como eso, pero inmediatamente Dylan se dio cuenta de algo y era que el prota se encontraba alejándose. Acercándose al prota le preguntaba hacia dónde iba a ir. Corriendo para acercarse al prota le gritaba a este último llamando al hermano mayor que tenían que ir juntos, pero justamente en ese momento en el carruaje una persona se encontraba sonriendo.
Un momento después, observamos algunos cuervos que se encontraban volando mientras que Dylan, observando hacia el cielo, le preguntaba al prota que a dónde iba tan pronto como llegaron a ese pequeño pueblo. Le preguntaba al prota si acaso había ocurrido algo en ese pequeño pueblo, y además dónde se había metido toda la gente que vivía allí. Por otro lado, Aaron se encontraba teniendo algunos recuerdos cuando alguien se encontraba llamándolo señor caballero, mientras que el prota al parecer le había entregado un libro y el chico que lo había tomado le preguntaba que si acaso realmente era para este. Emocionado, el chico mientras abrazaba el libro le agradecía al prota llamándolo señor caballero y si pasaba por su pueblo le pedía que por favor no olvidara visitarlos. Justo en ese momento, Dylan se dio cuenta de que el prota se había detenido completamente, pero este se había dado cuenta de que algo chicloso y resbaladizo se encontraba en el suelo. Confundido por lo que estaba pisando, el chico preguntaba qué era eso, pero en ese momento, con una expresión sombría, el prota llamaba la atención de la comadreja, mencionándole que no tenía que mirar hacia arriba. Aunque por supuesto, la curiosidad fue más fuerte que la comadreja y este último terminó alzando su rostro, observando un panorama completamente grotesco, preguntando qué es lo que pasó en ese sitio. Completamente en shock, el chico no podía creer lo que estaba sucediendo, mientras que Aaron tan solo se encontraba observando todo eso. Por supuesto, la comadreja terminó colapsando inmediatamente. Aunque justo en ese momento alguien terminó llegando por detrás del prota preguntando si acaso no es el capitán de la guardia Aaron, a lo que el prota rápidamente terminó volteando hacia atrás para ver de quién se trataba. La mujer preguntaba si acaso no es el capitán de la guardia de la fortaleza de Khazad-dûm, preguntándole qué se encontraba haciendo allí. Inmediatamente el prota le preguntaba a la chica que por qué ella se encontraba allí, por qué la señorita Vivian se encontraba presente, pero esta última simplemente observaba al prota con una ligera sonrisa. Pasando con la historia, observamos cómo al parecer se encontraban preparando una sopa, mientras que los mercenarios se encontraban reunidos, formados y preparados para comer en ese momento, todos los que se encontraban en la caravana a excepción del prota y la comadreja. Los mercenarios que se encontraban formados comenzaban a mencionar que era la primera vez que veían un guiso con tanta carne. Otro de los mercenarios mencionaba que si la comida hubiese sido horrible, habría escapado inmediatamente. La comadreja, que se encontraba al lado del prota algo preocupado y al mismo tiempo con expresión de enfermo, mencionaba que esos tipos se veían tan relajados, preguntando que cómo podían comer después de haber visto todos esos cadáveres. Aún así se preguntaba qué loco bastardo había hecho algo como eso. Un hombre terminó acercándose al grupo mencionando que todo eso había sido un sacrificio. Continuó mencionándole a la comadreja que lo que ésta había encontrado era una especie de ritual, donde los humanos son ofrecidos a los demonios. El hombre terminó sentándose junto a la fogata que el prota había creado improvisadamente para mencionar que ellos dos no habían comido todavía, preguntándole que si acaso querían un sorbo de su vino. El prota inmediatamente le respondía que por esa oportunidad pasaba, ya que el alcohol entorpecía sus sentidos. Inmediatamente el hombre le preguntaba a la comadreja si acaso este quería, mientras que el chico le respondía que nunca rechazaría una copa de un compañero mercenario. Inmediatamente el prota le mencionaba al chico que si este volvía a vomitar acabaría con su vida. Aprovechando la oportunidad, el hombre comenzaba a presentarse mencionando que su nombre es John y es el comandante de toda esa caravana. El hombre mencionaba que nunca antes les había visto la cara, preguntando si también son mercenarios. El prota mencionó inmediatamente que su nombre es Aaron, y este no es un mercenario, solamente hacía algo de trabajo a tiempo parcial. El hombre le mencionaba al prota que de todos modos tenía que asegurarse de comer bien y descansar siempre que pueda, ya que ese viaje podría ser más difícil de lo esperado. Inmediatamente la comadreja se dio cuenta de algo y le mencionaba al prota que tenía que observar hacia esa dirección. Todos dicen que esa chica es la Flor del Este. La comadreja mencionaba que él también la había visto antes, y es una chica realmente hermosa. John mencionaba que tuvo una sensación de que eso no era una solicitud de misión de escolta ordinaria, pero nunca se hubiese imaginado que la señorita Khazad-dûm y su caballero escolta estuvieran en el carruaje. El prota inmediatamente comenzó a pensar en todo esto, recordando el momento anterior cuando este se había encontrado con la señorita Vivian. Cuando el prota le preguntaba a la chica por qué se encontraba allí, esta con una sonrisa le mencionaba que solamente había salido a dar una pequeña vuelta, ya que era completamente sofocante para ella estar dentro del castillo todo ese tiempo, así que se había dirigido hacia la fortaleza de Bolt por sugerencia de su padre. El prota algo confundido le preguntaba si su padre acaso estaba hablando del señor, pero inmediatamente alguien terminó acercándose a la señorita mencionándole que ya era suficiente. Era el caballero guardaespaldas de la señorita que mencionaba que saber demasiado conllevaría a grandes responsabilidades, a lo que Vivian inmediatamente mencionaba que si acaso el señor Ben ya había venido a recogerla. Ben, observando al prota, le mencionaba que solamente necesita saber lo que es apropiado para su puesto, y por supuesto llamándolo por su honorífico, Aaron, capitán de la guardia. En el presente, el prota se encontraba pensando que entonces el señor había enviado a su hija a la fortaleza Bolt. Observando al prota, John le mencionaba que parecía extrañamente tranquilo. Continuó mencionando que podría parecer un demonio, preguntándole al prota si acaso algo como eso no le causaba miedo. El prota aprovechaba para responderle que por qué tendrían que tener miedo cuando se encuentra un caballero de su lado, ya que los caballeros están entrenados únicamente para luchar en contra de los demonios, la fuerza de élite del imperio. Y por supuesto, mientras tenga su espada consigo, con la más mínima posibilidad de supervivencia siempre saldría con vida.
Pero desafortunadamente, sin embargo, inmediatamente el prota es interrumpido por el hombre que le procedía a preguntar si acaso eso era lo que pensaba, añadiéndole al chico que entonces le deseaba la mejor de las suertes. Un rato después vemos como la sopa se había acabado completamente, todos los mercenarios habían comido a excepción del prota y la comadreja. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba llegando a una casa la cual tenía un libro sobre la mesa. Procedió a tomar el libro y se encontraba observando este mismo con una mirada triste. Comenzó a tener recuerdos del pasado, preguntándole a alguien si entonces le parecía divertido, siendo este un niño que le mencionaba al prota mientras observaba el libro que sí, por supuesto que le parecía divertido. Sonriendo en el presente mientras sostenía el libro en sus manos, el prota mencionaba que había pasado bastante tiempo desde la última vez que se vieron. Estando descuidado, el prota se encontraba mencionando que Hor debió de haber crecido más, y en ese momento alguien se encontraba acercándose por detrás del prota en silencio. En ese momento, esta persona se encontraba a punto de alar al prota por el hombro, pero este último ya se había dado cuenta de ello, y rápidamente terminó volteando para proporcionar un poderoso puñetazo sin darse cuenta antes o confirmar de quién se trataba. Mírala, tú ya la estás haciendo con saña, como que ya te enojaste. Órale, cocazo. Pero justo en ese preciso instante algo terminó llamando la atención del prota. Y se trataba del hecho de que el prota no había golpeado a una persona, sino que había golpeado a lo que parece ser un zombie. Mientras el monstruo con una bolladura ahora en su cabeza se encontraba observando al prota y rápidamente furioso decidió cargar en dirección hacia el chico, pero por supuesto el prota no se lo permitió, ya que con su espada terminó generándole una profunda herida. Mientras la criatura se desplomaba en el suelo, el prota se encontraba pensando qué diablos era eso, ¿acaso se encontraban zombies en ese pequeño pueblo? Y además, ¿de dónde había salido de repente? Pero justo en ese momento el prota escuchaba gritos que provenían desde el exterior. Era la comadreja que, presa del pánico, se encontraba gritándole a un zombie que no se le acercara, mientras agitaba su espada con mucha fuerza, aunque por supuesto no llegaba a golpearla. Justo en ese instante alguien terminó moviendo su espada a gran velocidad para terminar decapitando al zombie inmediatamente, cosa que dejó a la comadreja sorprendida. Se trataba del prota que había llegado para salvar al chico, y este último al observarlo procedió a llamarlo hermano. Aferrándose a la pierna del prota le preguntaba que a dónde diablos había estado en ese momento, lo había dejado atrás, porque lo había dejado solo. El prota le mencionaba al chico que tenía que dejar de estar asustado por un segundo, preguntándole que en dónde se encontraba todo el mundo. El chico llorando le mencionaba al prota que estaban completamente jodidos, añadiendo que todos los mercenarios y soldados, todos, absolutamente todos estaban dormidos, y por más que lo intentara no lograba hacer que ninguno de ellos despertara. Y para este era como si hubiesen sido puestos bajo alguna especie de hechizo para dormir. El prota inmediatamente comenzó a pensar si acaso se trataba de magia. Aún así, si es magia, entonces ¿cómo podía la comadreja y él estar bien después de eso? Pero inmediatamente el prota terminó llegando a la conclusión más acertada, dándose cuenta de lo que había pasado realmente, y era que todas las personas habían sido drogadas con ese estofado. Y como no era un veneno sino un agente durmiente, entonces el objetivo de las personas que se encontraban detrás de esto es capturar a alguien con vida. Y ese alguien posiblemente era, pero inmediatamente la comadreja terminó llamando la atención del prota, el cual observaba hacia una dirección algo confundido. El chico, temblando por lo que estaba observando justo delante de ellos, le mencionaba al prota que creía que se encontraban completamente jodidos, ya que delante de ellos se encontraba una gran multitud de zombies. Y los monstruos, al darse cuenta del prota y su acompañante, decidieron cargar a toda velocidad hacia donde se encontraban estos, a lo que el prota inmediatamente le mencionaba al chico que era momento de salir de ese sitio. Aunque cambiando su expresión a una sonrisa, el prota mencionaba que suponía que era momento de calentar con esos zombies antes de que comience el juego real. Inmediatamente el prota había cambiado y rápidamente comenzaba a balancear su espada cortando y acabando con todos los zombies que se colocaran en su camino. El prota seguía acabando con los zombies para luego preguntar si acaso eso ya los había despertado, y al parecer ese sonido que se encontraba escuchando es la llamada de atención del ejército que se encontraba detrás dormido. Pero a pesar de saber que los refuerzos podrían llegar en cualquier momento, el prota no dejó de atacar ni por un segundo a todos los zombies que se podía cruzar. Vemos entonces que luego de haber acabado con esa gran cantidad de zombies, la lluvia había comenzado a caer, dejando al prota parado de pie junto a una gran pila de muertos putrefactos. Justo en ese momento un ruido terminó llamando la atención del prota, el cual se volteaba apresuradamente preguntando si acaso todavía quedaba uno, pero en ese momento la expresión del prota cambió completamente. Era un zombie que se encontraba llamando la atención del chico, un zombie que se encontraba caminando lentamente. Y al parecer este pequeño zombie, gracias a la lluvia, pareciera como si estuviese acercándose al prota con lágrimas en sus ojos. Incrédulo por lo que estaba observando, el prota mencionaba que como se esperaba. Observando que se trataba del chico de los recuerdos del prota, este mencionaba que había crecido un poco más, llamándolo por su nombre, Horn, mientras se preparaba para acabarlo con su espada. Inmediatamente el prota comienza a recordar algunas cosas de su pasado y se nos menciona que hace 2 años el prota terminó escondiéndose en un pueblo lejos de sus cazadores. Y mientras se encontraba tumbado en el suelo, en ese momento un pequeño chico terminó acercándose al prota llamándolo señor caballero.
Para ese momento el prota llevaba una vida feliz y tranquila, preguntándole al chico que a quién llamaba señor caballero. El chico le explicaba al prota que lo llamaba así porque lo había visto en ese libro, donde los caballeros son fuertes y geniales, mostrándole así el libro al prota. Este último nos comienza a relatar que Jor es el hijo de un granjero del pueblo y es un niño al cual le encantan los libros. Mientras le mostraba al prota un dibujo que se encontraba en el libro, le mencionaba que es porque era la persona más fuerte y genial que había visto nunca. Luego de escuchar eso, el prota se encontraba acariciando la cabeza del chico mientras le mencionaba que realmente le encantaba hablar tonterías, pero al parecer este gesto de cariño al chico no le gustaba, el cual se encontraba gritándole al prota que tenía que detenerse. Y mientras el prota se encontraba sonriéndole al chico, nos menciona que a este le había agradado demasiado ese niño. En el presente la expresión del prota era un tanto sombría, mientras que delante de él se encontraba ahora el cuerpo sin vida del chico. Incluso después de haberse instalado en la fortaleza de Khazad-dûm, siguió visitando ese pequeño pueblo únicamente para encontrarse con el niño y hablar un poco con este. Continuando con los recuerdos, el chico le preguntaba al prota emocionado que si acaso lo que le estaba diciendo era verdad. Mientras que el prota se encontraba partiendo leña, le mencionaba al chico que por supuesto hay una biblioteca llena de libros en la ciudad. Y además los bibliotecarios de la biblioteca están enterrados entre libros todo el día. Emocionado por lo que estaba escuchando, el chico le mencionaba al prota que él también quería hacer eso, él también quería ser un bibliotecario y estar todo el día entre esos montones de libros. El prota le mencionaba al chico que para un ratón de biblioteca como lo es él, puede ser perfecto e incluso debería de intentarlo. De regreso al presente, el prota se encontraba pensando que algunos dicen que el demonio se alimenta del miedo de los humanos, mientras se encontraba balanceando su espada para acabar con la vida del chico. Pero lejos de lo que se veía en un principio, el prota había detenido su espada o había balanceado su espada todavía cuando el chico se encontraba demasiado lejos de este. El prota en ese momento se encontraba fuera de sí mismo, comenzaba a recordar aquella vez cuando le había preguntado al niño qué le había pasado en la cara. Este último había llegado con algunos moretones en su rostro. Con lágrimas en sus ojos, el chico le mencionaba al prota que su padre era el que le había dado esa paliza, ya que le había dicho que quería ser un bibliotecario. Comenzando a llorar, seguía mencionando que sin embargo su padre le había dicho que el hijo de un granjero solamente puede ser granjero. Aaron, por supuesto, con el chico llorando delante de él y sintiendo impotencia, se encontraba pensando que eso no era verdad. Y continuó añadiendo que la verdad es que los demonios comen la desesperación humana. Inmediatamente en el presente el prota deja caer su espada para correr a gran velocidad hacia donde se encontraba el chico y terminar abrazando a este último en una escena bastante emotiva bajo la lluvia. El prota, que se encontraba sujetando al chico con fuerza, comenzaba a mencionarle a este que él no es un caballero, mientras que el cuerpo del chico ahora solamente lo único que podía hacer era gruñir. Mientras el prota se aferraba con más fuerza al cuerpo del chico, este último comenzaba a calmarse poco a poco, y en ese momento el prota le mencionaba que él no es un caballero, ya que él es un capitán de la guardia de la fortaleza. La lluvia había continuado y observamos como por detrás del prota al parecer otro grupo de zombies se encontraba acercándose, mientras que ahora el chico tenía una expresión un tanto sombría. La comadreja, que se había ido hace un rato, se encontraba gritándole al prota llamándole hermano mientras venía muy emocionado. Este había llegado con todos los mercenarios mencionándole al prota que había despertado a todos los chicos que estaban durmiendo por allí y estaban preparados para golpear a todos los zombies que se encontraran en su camino. Rápidamente todo el grupo se encontraba cargando ahora hacia la multitud de zombies mencionando que tenían que acabar con todos y cada uno de ellos, mientras que el prota se encontraba observando lo que estaba sucediendo. Vemos entonces lo que estaba haciendo el prota, y al parecer el alma que se encontraba retenida en el cuerpo del chico por fin había conseguido la paz y había sido liberado, dejando el cuerpo completamente inerte. El prota, como un último acto de bondad, le mencionaba a Orn que tenía que descansar en paz. Y mientras los mercenarios seguían peleando alrededor del prota, este mencionaba que esperaba que no le pasara nada más después de la muerte. Un momento después, un incendio había generado cerca de donde se encontraban peleando los mercenarios. Incluso uno de estos preguntaba si acaso ese no es el edificio donde se encontraba alojada la joven señorita. Escuchando eso, el prota terminó tomando su espada rápidamente mientras se encontraba caminando hacia esa dirección, mencionando que era momento de vengarse, de vengar la muerte del pequeño niño. Cambiando de escena, observamos cómo a una persona la estaban decapitando, mientras que al parecer habían otros cuantos tirados en el suelo con pequeñas dagas cerca de sus cuerpos. Y la persona que se encontraba de pie era el caballero, que al parecer había salido herido y mencionaba que debido a los rumores de que alguien tenía los ojos puestos en la joven señorita de la fortaleza Khazad-dûm, se habían dirigido en secreto a la fortaleza Bolt. Mientras se encontraba sacándose el puñal que se encontraba incrustado en su brazo, mencionaba que al parecer los rumores eran ciertos y nunca esperó que terminaran apuntando a una caravana secreta como lo era esa. Y mientras observamos a la señorita dormida detrás del caballero, este mencionaba que sin embargo sostener una espada para proteger a una dama es la felicidad y el romance de un caballero, preguntando si acaso no lo consideraba así. E incluso si su oponente es un demonio malvado, eso no importaba, por lo tanto tendría que retroceder llamándolo bastardo asqueroso. El chico poseído o el demonio se encontraba preguntándole si acaso es un caballero al cual le gusta mucho ladrar. Continuó añadiéndole que aunque trate de ganar tiempo con esa tontería, sus heridas no se curarán rápidamente y era una daga recubierta con un veneno vicioso.
Además de eso, también debió de haber comido ese guiso, por lo cual ahora mismo no se encontraba dando su 100%, y gracias al efecto del veneno su mente debe de estar confundida. El demonio seguía preguntándole si acaso creía que tenía alguna oportunidad, y al parecer el caballero se encontraba bastante furioso ya que el demonio había visto a través de este. El caballero rápidamente comenzaba a fingir mencionándole que por supuesto, ya que sus acciones son igual de viles para él, y tal vez sea por su fea apariencia, pero se encargaría de acabar con este. Al escuchar tal ofensa, el demonio terminaba enfureciéndose gritándole al caballero que era un tonto arrogante, y mientras se preparaba para atacarlo inmediatamente le mencionaba a este que tenía que tener cuidado con sus palabras. Y antes de que el demonio terminara aplastando el cuerpo del caballero, este último termina esquivando. Aún así se encontraba pensando que es aproximadamente la mitad del nivel de habilidad que posee completamente, su aura apenas es perceptible. Mientras el demonio se lanzaba a atacarlo, el caballero seguía pensando que ese tipo solamente tiene erosión demoníaca en uno de sus brazos, por lo cual podría ser fácil manejarlo, mencionándose que entonces rápidamente se encargaría de atacar las áreas que no tengan la erosión demoníaca tan pronto como quede atrapado en su provocación. El demonio en ese momento se dio cuenta de cuáles eran los verdaderos planes del caballero, quedando algo impresionado, mientras que el caballero ya se encontraba realizando su ataque, mencionando que todavía existe una oportunidad de ganar, y mostrándonos cómo había realizado una poderosa estocada justo en la parte del hombro del demonio, cosa que le causó bastante dolor, pero aún así el demonio tuvo la suficiente agilidad para terminar tomando al caballero por el cuello. Levantando al caballero por los aires, el demonio le preguntaba si acaso había pensado que moriría si apuñaleaba la parte de su cuerpo que aún no se había transformado, y el caballero no podía comprender qué era lo que estaba sucediendo. Furioso, el demonio le seguía mencionando que si acaso creería que perecería en manos de un simple caballero como él. Voy a aprovechar esta parte para corregir un pequeñito error. El ataque no fue hacia el hombro sino directamente hacia la cabeza del demonio. Había entrado por el ojo y había atravesado su cráneo, pero al parecer esto ni siquiera fue suficiente ya que no acabó con el demonio como tal, sino que simplemente se regeneró inmediatamente. El demonio le preguntaba si acaso creía que iba a perecer a manos de un simple caballero como él, añadiéndole inmediatamente que acabaría con su vida. Y aunque el caballero al parecer se encontraba en sus últimos segundos de vida, rápidamente se dio cuenta de algo que terminó llamándole la atención. Y este era el prota que se encontraba detrás del demonio preparándose para atacarlo mientras le mencionaba que se encontraba allí presente para vengar a Orm. El prota terminó realizando un poderoso ataque que terminó cortando la mitad de la cabeza del demonio, mientras que le mencionaba a este último que así que tenía que aceptarlo como quisiera. El ataque del prota, como ya dije anteriormente, terminó separando parte de la cabeza del demonio en un solo corte, y este último ahora se encontraba gritando del dolor que sentía por ello. Pero a pesar de eso, terminó soltando al caballero y rápidamente se lanzó a atacar al prota, gritándole que quién demonios era este. Y por supuesto, aunque el prota no se esperaba tal ataque, inmediatamente terminó colocando su espada en el medio para intentar retener la mayor cantidad del daño posible. Aún así no fue lo suficientemente efectivo ya que el prota había sido mandado a volar por los aires, terminando así estampándose en contra de una pared. Mientras el prota se encontraba tirado en el suelo, el demonio rápidamente comenzaba a reunir energía o a gritar como un Super Saiyajin para sacar más poder de donde no tenía, mostrándonos así algo completamente increíble. Este último había comenzado a regenerar la parte de la cabeza que había sido cortada, mientras maldecía al prota preguntando qué diablos era lo que estaba sucediendo. Observando cómo su brazo comenzaba a llenarse de energía, el demonio mencionaba que por culpa de un bastardo que ni siquiera es un caballero, ahora mismo tendría que desperdiciar sangre preciosa. Y comenzó a pensar que antes de que se quede sin sangre la ofrecería a ella como un sacrificio, observando directamente a la señorita que todavía seguía durmiendo. Continuó pensando que necesitaba entregar rápidamente a esa mujer, pero justo en ese momento el prota se levantaba y mencionaba que Orm se había convertido en un zombie. Cosa que terminó sorprendiendo un poco al demonio que no comprendía qué era lo que estaba diciéndole el prota. Furioso, el prota le gritaba al demonio que esa venganza es por el pequeño niño, lanzándose de frente a atacarlo sin siquiera un ápice de duda. Pero a pesar del intento de ataque del prota, el demonio terminó golpeándolo fuertemente, lanzándolo así de nuevo contra la misma pared con la cual había impactado antes, dejándole así una fuerte cantidad de dolor al prota, aunque el demonio no salió del todo ileso. Mostrándonos cómo en el último segundo el prota le había realizado un corte en el pecho al demonio que lo dejó un tanto sorprendido. Aaron, por otro lado, mientras se apoyaba de su espada, comenzaba a levantarse mencionando que tenía que curarse rápido. Y observando al demonio fijamente, el prota le mencionaba que cada vez que se recupere se encargaría de cortarlo. El demonio, al darse cuenta de que se encontraba gastando poder innecesariamente, comenzaba a insultar al prota una y otra vez, pero en ese momento comenzó a pensar en algo, que eso era completamente malo, ya que había empezado a chupar su propia sangre. Y a ese paso terminaría siendo consumido por el demonio completamente. Por otro lado, el prota comenzaba a sonreír y mientras observaba al demonio le preguntaba que qué era lo que estaba pasando, pues él había considerado que podía aguantar 1 o 2 golpes más. Pero al parecer este demonio era más debilucho de lo que podía haberse imaginado, cosa que terminó llamando la atención y enfureciendo al demonio enormemente. El prota siguió cargando en dirección hacia el demonio mencionando que era la venganza de ese pequeño chico, así que tenía que golpearlo una vez más, pero el demonio terminó deteniendo el ataque del prota.
Confundido por lo que estaba haciendo el prota, el demonio le mencionaba que qué era lo que estaba pasando con ese loco bastardo, quién demonios es Horn y por qué había llegado tan lejos simplemente por esa persona. El demonio comenzaba a pensar que quién era ese tipo, ya que ni siquiera es un caballero, pero entonces ¿de dónde proviene toda la fuerza que posee? En el momento en el que el demonio terminó sujetando la espada del prota, el chico rápidamente se dio cuenta de algo, rápidamente terminó volteando su espada hacia atrás para protegerse de otra persona que le estaba atacando, mientras que al mismo tiempo dejaba al demonio tirado a un lado. El hombre que lideraba la caravana era el que había atacado al prota por la espalda y mientras lo observaba le mencionaba que bueno, al parecer no solamente era grande. El prota, que al parecer ya había considerado que este hombre los había traicionado, se encontraba mencionándole que se preguntaba cuándo terminaría arrastrándose hacia el exterior. El comandante de la caravana le mencionaba al prota que entonces al parecer también es bastante agudo. Pero sin importar lo que pasara, el chico tendría que cerrar sus ojos para que estos pudieran continuar con su trabajo. Aunque por supuesto, continuando con sus ataques, John le mencionaba al prota que por dentro el chico no es más que un verdadero zorro. El prota le mencionaba al hombre que ya que los aldeanos habían sido sacrificados y él había aparecido justo a tiempo, no podía evitar sospechar de él, ya que él era el que estaba al mando. John le mencionaba al prota que si no fuera por este ya habrían acabado con su trabajo inmediatamente. Mientras estos seguían peleando, el demonio se encontraba alejándose de ellos pensando que la recuperación de su cuerpo ya había excedido el límite. Justo en ese momento el brazo demoníaco comenzaba a hablarle al chico, mencionándole que ya era demasiado tarde, causando que el chico se sorprendiera y preguntara qué era lo que estaba sucediendo. El demonio inmediatamente comenzó a consumir el cuerpo del chico, mencionándole que su cuerpo ya no le era necesario. Preocupado y sorprendido por lo que estaba sucediendo, el chico le gritaba al demonio que no, tenía que esperar, ya que la sangre que ofrecería era sangre que ofrecería inmediatamente. El demonio, observando al chico, le mencionaba a este que ya había encontrado el cuerpo de aspecto más delicioso. De regreso con el prota que estaba peleando con John, en ese momento la espada del prota terminó quebrándose. Justo en ese momento el prota comenzaba a maldecir mencionando que esa espada era simplemente una baratija. Y además, esta última también había sido arruinada peleando en contra de ese demonio. Justo en ese momento el prota pensó que estaba completamente acabado, mientras que John se aproximaba hacia el prota utilizando una daga para acabar con la vida del chico. Completamente confiado, John le mencionaba al prota que era momento de ser desvivido, pero antes de que eso pudiera suceder, el prota le gritaba que iba a realizar un verdadero contragolpe, golpeando así la cara del hombre con el mango de su espada. Y por supuesto, no está de más decir que el golpe fue tan contundente que pues el mango de la espada terminó incrustándose en la cabeza del hombre, dejándolo desvivido completamente. Aaron, por otro lado, mientras observaba el cuerpo inerte del hombre en el suelo, comenzaba a pensar que ese tipo de hombres no estaba dentro de sus cálculos. Aún así, el prota ahora mismo se encontraba encarando un problema un poco mayor que se había presentado de manera repentina. Mientras jadeaba un poco, el prota preguntaba si acaso al final, observando lo que tenía justo enfrente, preguntaba si acaso había sido completamente devorado por el demonio. El demonio, observando al prota con una sonrisa, lo llamaba criatura penosa mientras le pedía a este que le respondiera. Le mencionaba al prota que ese gran ser lo acompañaría a partir de ese momento, preguntándole al prota que qué era lo que pensaba hacer ahora. El prota se encontraba observando fijamente al demonio y mientras dejaba caer su espada, el demonio le mencionaba al prota que ni siquiera tenía la suficiente fuerza para blandir su espada. Y además de eso, ni siquiera es un caballero, pero observamos al prota que se había movido a gran velocidad hacia donde se encontraba el demonio. Este último, observando al prota que se acercaba hacia él, le preguntaba que qué era lo que podía hacer ahora mismo, qué podía hacer él en esa situación. El prota terminó colgándose del cuerpo del demonio mientras comenzaba a pensar que esos asquerosos ojos enormes suyos le causaban asco, mostrándonos así cómo se encontraba abriendo su boca. Vemos entonces que la venganza era lo único que corría por el cuerpo del prota mientras que comenzaba a pensar que todavía tenía la fuerza para destrozarlo, comenzando a arrancar la piel del demonio solamente con sus dientes. El demonio, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y de todo lo que estaba haciendo el prota, se encontraba maravillado, comenzando a reír estrepitosamente, para luego mencionarle al prota que todo lo que éste se encontraba haciendo le parecía impresionante. En eso el prota al parecer se encontraba teniendo recuerdos del pasado. Cuando una persona le preguntaba a otra qué era lo que estaba pasando allí, tenía que devolverle su dinero inmediatamente. El hombre grande continuaba mencionando que sabía que había sido engañado por este utilizando los dados. En ese momento el prota se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. El chico que se encontraba siendo alzado por el grandote le preguntaba que qué era todo ese alboroto, preguntándole si acaso no podía confiar más en sus camaradas y además tenía que dejar de hablar de eso inmediatamente. El grandote le ordenaba al chico que tenía que dejar de hablar y entregarle su dinero antes de que termine siendo aplastado por este. Dándose cuenta de quiénes se trataban, el prota mencionaba que es el gladiador Golgai y el otro que se encontraba justo delante de él es el jugador Wei. Una chica encapuchada observando lo que estaba sucediendo comenzaba a reír y el prota observándola procedía a mencionar que es la maga Avery. Y la que se encontraba a su lado, esta mujer brillante y hermosa, procedía a mencionarle a Wei que era suficiente, tenía que devolverle a Golgai su dinero.
Mientras observamos al prota sonreír y sin cicatrices en su rostro, procedía a mencionar que son los camaradas de sus días de mercenario. Wei le mencionaba a la subcomandante que cómo podía devolver el dinero que había ganado, pero inmediatamente el gladiador terminó golpeando al chico en ese momento. Inmediatamente alguien terminó colocando la mano en el hombro del prota llamándolo por su nombre, Aaron, y era un hombre que se encontraba sonriéndole al prota mientras que el chico al observarlo preguntaba si acaso ese no es el comandante. Inmediatamente la escena cambió a una un tanto tétrica mientras observamos al hombre que se encontraba con múltiples armas clavadas en su espalda mientras que le mencionaba al prota si acaso no lo había olvidado. El prota, observando a todos sus compañeros tirados inertes en el suelo, comenzaba a pensar en lo que le había dicho su comandante, que debe de sobrevivir a toda costa. El demonio, que al parecer se encontraba viendo estos recuerdos del prota, le mencionaba que él es realmente delicioso, mostrándonos así como múltiples cadenas comenzaban a romperse a su alrededor. Continuando con la historia, el demonio que se encontraba observando los recuerdos del prota le mencionaba al chico que él era muy delicioso. En los pensamientos de Aaron, este se encontraba preguntándose que cómo podría olvidarlo, recordando así el rostro de su comandante. Este último le había mencionado al prota que si acaso no se había olvidado de ello. Mientras el prota ahora se encontraba rodeado de los cuerpos inertes de sus compañeros, el comandante le mencionaba al chico que debería de sobrevivir a toda costa. Inmediatamente Aaron terminó despertando, pero se encontraba bastante conmocionado por lo que había soñado. El caballero Ben, al ver que el prota había despertado, le mencionaba que finalmente se había levantado. Observando al prota, le mencionaba a este que si acaso ya había entrado en razón, llamándolo Capitán Aaron. El prota, sujetándose el rostro, le preguntaba al caballero que si acaso todavía seguía con vida, mientras que este último le mencionaba al prota que esa debería de ser su línea, ya que pensaba que el prota había perecido ya que su presencia cada vez se hacía más y más débil. Comenzando a revisar su propio cuerpo, Aaron se preguntaba si acaso su cuerpo por qué se encontraba en perfectas condiciones. Mientras el prota seguía autoanalizando su cuerpo, el caballero le mencionaba al chico que lo había encontrado inconsciente cuando había despertado. Por otro lado, Aaron se encontraba un tanto confundido preguntándose qué era lo que había pasado, porque ahora mismo sus recuerdos, pero inmediatamente Ben terminó sacándolo de sus pensamientos mencionándole al prota que sin embargo, ese demonio también estaba tumbado al lado del prota, mostrándonos cómo el chico ahora se encontraba en un estado de momificación. El caballero le preguntaba al prota si acaso no había sido obra de este, a lo que Aaron, mientras comenzaba a levantarse, se disculpaba con el hombre y le mencionaba que no recordaba nada en lo absoluto. Mientras se levantaba, el prota mencionaba que mientras estuviese muerto el método realmente no importaba. Rápidamente terminó llamando la atención de Ben preguntándole que qué tenía que ver la joven imprudente con esos demonios. Continuó añadiendo mientras observaban a la señorita que al parecer no sabía que su vida se encontraba en juego mientras que solamente dormía cómodamente. Ben le mencionaba al prota que eso no es asunto suyo, a lo que el prota le mencionaba que lo podía comprender, pero Ben se encontraba pensando que por qué se encontraba hablándole de esa forma a un noble. Este procedió a mencionarle al prota que de todos modos se encontraban verdaderamente endeudados con este por lo que había hecho. Sonriéndole al prota, Ben le mencionaba que se iba a presentar formalmente con este. Su nombre es Ben, un caballero de la fortaleza Bolt, y le agradecía al prota de todo corazón por haber salvado a la joven señorita, cosa que dejó al prota en silencio por unos segundos. Inmediatamente Aaron le mencionaba al chico que no había ningún tipo de problema, mostrándonos así como la mañana ya había comenzado. Un rato después observamos a alguien sosteniendo un libro en medio de las llamas y nos damos cuenta de que todos los cadáveres o zombies que se habían encontrado la noche anterior ahora mismo se encontraban siendo quemados. Aaron comenzaba a pensar que así que habían sacrificado un pueblo entero para convertirse en un demonio, y todo con el único objetivo de tomar la vida de la señorita de Kasserdick. El humo que salía de la hoguera hacía que el prota comenzara a pensar que tenían un olor completamente inusual mientras el chico se encontraba retirándose del sitio. Se nos menciona que un rato después de haber incendiado todos los cuerpos, la caravana terminó dando la vuelta para regresar a Kasserdick. Y por supuesto, también estuvieron de acuerdo en decir que Ben era el que se había encargado del demonio. Esto debido a que solamente ellos dos fueron los únicos que vieron lo que había sucedido, y eso también lo había hecho para sí mismo para no llamar la atención. Porque si la gente se llegase a enterar que el prota había entrado en contacto con un demonio, había una alta probabilidad de que la situación se agrave y la iglesia termine realizando una especie de investigación exhaustiva. De todos modos, el prota se encontraba tranquilo pues había sobrevivido un día más. Y además también terminaría recibiendo una compensación, así que era una situación de ganar o ganar. En eso la comadreja terminó apoyándose del brazo del prota y mientras lo llamaba hermano le preguntaba por qué caminaba tan rápido. Aaron nos comienza a relatar que esa comadreja, la cual él pensaba que había perecido, había sobrevivido escondiéndose debajo de una pila de cadáveres. Y por eso el prota ahora se encontraba completamente seguro de que es más persistente de lo que había pensado, pero inmediatamente terminó dándole un codazo al chico mencionándole así que tenía que largarse. El prota continuó pensando que de todos modos había pensado que sería el final de la misión del mercenario sustituto. Un rato después el prota se encontraba sorprendido y mientras se encontraba observando su reflejo en el espejo no podía creer lo que estaba observando. Había un ojo sobre su pecho izquierdo.
Y este era el demonio de antes que comenzaba a despertar, y mientras el prota se encontraba observando todavía su reflejo incrédulo, el demonio le preguntaba al prota que cómo había estado. Inmediatamente el prota procede a dar un fuerte grito para luego terminar buscando su espada y desenvainarla, apuntándola directamente hacia la parte del pecho donde tenía ese ojo. El demonio, observando la espada que lo estaba apuntando, le gritaba al prota que era refrescante y que si acaso podía subirla un poco más, pero inmediatamente Aaron le gritaba que se callara. Inmediatamente observamos cómo el prota terminó incrustando su espada en su nuevo inquilino, cosa que le terminó causando gran dolor hasta el punto en el que el prota había comenzado a gritar llamando la atención de la dueña de la posada. Aaron, al darse cuenta de que sus intentos de acabar con el demonio no habían funcionado, le preguntaba a este último qué era, preguntándole si acaso es el demonio de ese momento. El demonio, observando al prota, le mencionaba al chico que así es como lo llaman los ignorantes. Inmediatamente el prota comenzó a sentirse mal mientras se encontraba pensando que si acaso se aferró a su cuerpo cuando éste lo había mordido. Entonces, esa también es la razón por la cual había perdido la mayoría de sus recuerdos y lo que había pasado después de eso. El demonio, observando a Aaron, le mencionaba que no tenía que malinterpretarlo, ya que no era su voluntad, sino que simplemente se encontraba apoderándose de su cuerpo por su propia voluntad. Sentándose en la cama, el prota le mencionaba al demonio que entonces tenía que largarse a buscar el cuerpo de otra persona, o de lo contrario él terminaría despellejando toda la carne que se encontraba rodeando el ojo. El demonio le mencionaba al prota que ya le había dicho que no era la voluntad del chico, así que necesitaba tiempo para poder moverse hacia otro anfitrión. Inmediatamente Aaron le preguntaba al demonio que cuánto tiempo sería eso, a lo que el demonio muy tranquilamente le mencionaba al prota que sería alrededor de unos 100 años. Esto hizo que el prota se enfureciera hasta el punto de tomar un pequeño puñal para terminar haciéndole daño al demonio, pero al parecer este último terminaba regenerándose rápidamente. El pequeño demonio le mencionaba al prota que tenerlo cerca no le iba a ser tan malo, ya que creía que podría ser necesario que le mostrara eso para que el prota estuviese completamente seguro de que no sería una mala simbiosis. Preparándose para utilizar un extraño poder, el demonio le mencionaba al prota que era momento de demostrarle quién es él realmente, mostrándonos ahora cómo el prota se encontraba utilizando el aura y quedando completamente sorprendido. Aaron se preguntó en ese momento si acaso eso es el poder del aura, observando su mano completamente incrédulo. Continuó pensando que cómo podía tener un demonio el poder que solamente poseen los caballeros. Pero luego de unos segundos el poder se había disipado completamente y el demonio le mencionaba al prota mostrándose bastante exhausto que si acaso lo había visto, ese era todo el potencial que tenía. Ese es el potencial de su poder, mostrándonos cómo el demonio lentamente comenzaba a perder la conciencia o quedándose completamente sin fuerzas. Observando lo que acababa de suceder, el prota se preguntaba qué demonios era lo que estaba pasando. Ese tipo es un completo debilucho después de todo. Inmediatamente el grito de Ena terminó sacando al prota de sus pensamientos, causando que el prota se alarmara y comenzara a cubrirse preguntándole a la chica qué era lo que quería, pensando también que estaba jodido si ella lo llegaba a ver así. La chica que se encontraba haciendo oficio le gritaba al prota que tenía que bajar un momento, ya que el monasterio de Khazad-dûm se encontraba buscándolo. El hombre, al darse cuenta de que el prota no bajaba de inmediato, terminó empujando a la chica hacia un lado, preguntando si acaso el prota se encontraba en el segundo piso y no había más tiempo que perder, tenía que moverse de su camino. Subiendo al segundo piso, el hombre furioso se encontraba gritándole al prota que no tenía que vacilar ante el llamado de los nobles, llamándolo maldito plebeyo. Continuó gritándole al prota que el señor Ben se encontraba buscándolo, tenía que bajar rápidamente, pero justo en ese instante el puño del prota terminó encontrándose con la cara de este hombre por accidente. Aaron sonriéndole le mencionaba que tenía esa cara fea que tanto detestaba, llamándolo Jaycee o Halfie. El prota le mencionaba al hombre que ahora se encontraba tirado en el suelo que estaría listo pronto, así que tenía que tumbarse allí un rato y esperarlo, mientras que el hombre le mencionaba al prota que era un loco hijo de Pu. Un rato después el prota terminó bajando, llegando a donde se encontraba la posadera que muy emocionada le mencionaba al prota que si acaso estaba de salida. La mujer, con una actitud completamente diferente hacia el prota, le mencionaba a este que tenía que volver a casa temprano, ya que recientemente había aprendido un masaje que lo haría sentir muy bien. Le mencionaba al prota que ella lo haría encantada si este le pagaba 50 monedas de cobre, a lo que el prota le mencionaba que no lo necesitaba y le mencionaba a Halfie que tenían que irse, mostrándonos cómo el prota se encontraba arrastrando al chico. La chica, al darse cuenta de que lo que estaba haciendo no funcionaba con el prota, preocupada le mencionaba a este que entonces le dejaría en 40 monedas de cobre, pero inmediatamente el prota terminó cerrando la puerta dejando a esta última dentro completamente sola. Mientras se encontraban caminando cerca de la plaza principal, el prota se encontraba pensando que se había asustado mucho, pero resultaba que el que lo estaba llamando era Ben. Mientras comenzaba a sonreír, el prota se preguntaba si acaso le iba a dar una recompensa por haber derrotado al demonio. Comenzando a recordar lo que había pasado ese día, donde Ben le mencionaba al prota que si acaso realmente para este estaría bien esa situación. Ben, acercándose al prota, le mencionaba que si acaso sabía sobre lo glorioso que es el logro de haber derrotado a un demonio y dejaría que él obtenga ese título en su lugar.
Aaron le mencionaba a Ben que por supuesto ya que no quería que las cosas para este fueran más ruidosas, pero si se sentía mal entonces ¿por qué no le compartía alguna de las recompensas que terminara recibiendo? Y por supuesto, Aaron no estaba dispuesta a rechazar el dinero. Ben le mencionaba al prota que por supuesto, y si alguna vez llegaba a recibir una recompensa definitivamente terminaría llamándolo. Ben inmediatamente terminó dándose cuenta de que Aaron era demasiado listo para ser un guardia, mientras que el prota se encontraba pensando en algunas otras cosas. Aaron comenzaba a pensar acerca de ese poder que puede destruir el mal e imponer justicia, conocido como aura. Un milagro y una habilidad otorgada solamente a los caballeros. Y solo aquellos que han sido elegidos y entrenados por el imperio se convierten en caballeros. Sin embargo, el método de entrenamiento que utilizan los caballeros no estaba escrito en ningún lado, por lo cual no se tenía nada de información acerca de esto. Aaron se encontraba pensando que eso era lo que sabía hasta el momento, pero había algo que lo inquietaba demasiado, y era que el poder del demonio es bastante similar al aura. En el presente, el prota se encontraba preguntándole a su compañero que cuánto más faltaba para recorrer, a lo que el chico le mencionaba al prota que ya casi llegaban, llamando al prota plebeyo. Al parecer estos dos se llevan muy bien. El hombre en ese momento le preguntaba al prota que qué era lo que significaba Halfie. El prota le preguntó inmediatamente al chico que si acaso no le gustaba, mencionando que significaba mitad de la mitad noble. Y por supuesto era el apodo perfecto para este chico, el bastardo del bastardo de un noble. El hombre al escuchar todo eso se encontraba prácticamente llorando, pensando mientras maldecía al prota que definitivamente algún día acabaría con él, mientras que el prota por detrás se veía bastante emocionado. Halfie luego de eso le mencionaba al prota que ya habían llegado a su destino, causando que el prota se sorprendiera preguntando si acaso eso no es el salón de la iglesia solar. Completamente sorprendido, el prota se encontraba pensando que cómo podía ingresar a ese sitio cuando posee un demonio en el interior de su cuerpo ahora mismo. Vemos entonces que cerca de una gran mesa se encontraba Ben a punto de recibir al prota, mientras le sonreía le mencionaba que finalmente estaba ahí, lo estaban esperando después de todo. Observando al prota, Ben le mencionaba que parecía bastante asustado por su repentina convocatoria, mientras que el prota se encontraba pensando que eso era porque tenía miedo a que lo exorcicen. El demonio que ahora se encontraba habitando el cuerpo del prota se encontraba murmurándole que ese lugar lo ponía de mal humor. Inmediatamente un hombre se presentaba con el prota como el sacerdote de esa iglesia, el sacerdote Bliam. Entre risas le mencionaba al prota que estaba encantado de conocerlo. Y por último terminaron presentando quizás a la persona más importante en esa sede, la inquisidora Johanna. El sacerdote le mencionaba al prota que ambos eran reconocidas por su profunda fe a la religión. Observando a Johanna, Aaron se encontraba algo preocupado, preguntándose por qué lo miraba con tanta atención, pero justo en ese momento observamos cómo Johanna se lanzaba rápidamente hacia donde estaba el prota y el chico se preparaba para desenvainar su espada. El prota se preguntaba si acaso ella como inquisidora se había dado cuenta, pero antes de que el prota pudiera hacer cualquier otra cosa, se daba cuenta cómo Johanna terminaba colocando ligeramente su brazo o su puño sobre la frente del prota. Esto colocó algo nervioso al prota, al cual no comprendía qué era lo que estaba pasando, pero el sacerdote le mencionaba al prota que la inquisidora había extendido su mano en forma de bendición, por lo cual envidiaba al prota por haber recibido algo como eso. Y esta al parecer se encontraba en silencio agradeciéndole a Dios de que alguien como el prota haya podido salvar a su hermano de fe. Aaron comenzaba a pensar que entonces se trataba de alguna especie de ritual religioso, quería decir, ¿cómo iba a saberlo solamente con mirarlo? Después de todo nunca antes había hecho algo como eso. El demonio, por otro lado, se encontraba furioso preguntando que cómo se atrevió un subordinado de Dios a poner sus sucias manos encima de este, a lo que el prota mencionaba que era bastante efectivo. El sacerdote comenzaba a mencionarle al prota que el señor Ben se lo había contado todo, dijo que el prota se había negado a aceptar el mérito incluso después de haber derrotado al demonio. Y debido a ello, ese es un pequeño gesto que tendría la iglesia con el prota por contribuir con sus grandes logros, cosa que dejó al prota completamente sorprendido. Observando de qué se trataba, el prota mencionaba que si acaso eso es un brochete de oro de la iglesia. El sacerdote le mencionaba al prota que al parecer lo reconocía. El prota le preguntaba si acaso realmente estaba bien que él aceptara un objeto tan importante como ese. Muy tranquilamente el sacerdote le mencionaba al prota que tenía que tomarlo tranquilamente. Le continuó mencionando al prota que todo lo que necesitaba hacer una vez que recibiera eso como su premio o recompensa era prestarle su fuerza a la iglesia, una vez que la iglesia se encuentre en extrema necesidad, lo cual es bastante raro. El prota, pensando en el sacerdote Blian, se mencionaba que había escuchado que este es uno de los corruptos detrás del poder de todo Khazad-dûm. Presionando su puño con fuerza, el prota lo llamaba padre al sacerdote, y golpeándose con el mismo puño en la frente le mencionaba a este que a partir de ese día se convertiría en su padre de fe. El prota se encontraba pensando que de hecho parecía ser un verdadero religioso de esa época. Levantándose rápidamente de su asiento, el prota gritaba que viva la iglesia solar. El sacerdote se encontraba riéndose por lo que estaba haciendo el prota, mientras que el chico seguía gritando. Johanna se encontraba observando al prota en silencio.
Un rato después, el prota había llegado con su unidad y uno de sus hombres le preguntaba al prota si acaso estaba bien. Mostrándonos la apariencia fachera del prota, este le preguntaba a Kale si acaso pasaba algo. El subordinado le preguntaba al prota si acaso había acosado a alguien y le había terminado robando así sus pertenencias. ¿Qué pasaba con ese brochete y esa armadura tan extraña y brillante también? Observando a su subordinado, el prota le mencionaba que el burro se encontraba hablando de orejas, preguntándole que por qué no se quitaba antes esa hortera bufanda de flores, antes de ponerse a hablar con este. El chico furioso le preguntaba al prota que qué era lo que pasaba con su bufanda, añadiendo que una chica llamada Rosa se la había comprado. Escuchando eso, el prota mencionaba que le parecía curioso ya que ese brochete es un regalo lleno de la energía del dios solar. Y la armadura que lleva ahora mismo es una que fue preparada con las monedas de oro sagradas. Kale le preguntó al prota que por qué no pagaba sus facturas en el bar con ese dinero en lugar de gastárselo. Justo en ese momento una chica terminó acercándose a la mesa mencionando que allí estaban sus vasos de cerveza. La chica muy amablemente terminó colocando los vasos delante de los chicos mientras que Kale se encontraba agradeciéndole a esta llamándola por su nombre, Charlotte. Charlotte preguntaba si acaso no vendría ese día, a lo que el prota le mencionaba que Britt estaba fuera de servicio ese día, por lo cual no iba a asistir. Kale le preguntaba a Charlotte si acaso esta se encontraba interesada en Britt o algo similar. Charlotte le mencionaba que era bastante difícil para ella ver a un buen hombre como Britt por esos sitios, y además la forma de hablar de Kale le parecía un tanto espeluznante. El prota le mencionaba a la señorita que Kale no era un mal tipo, ya que era bastante trabajador y cariñoso. Charlotte procedió a mencionar que le iba a dar un masaje que le haría sentirse bastante bien si pasaba por ese sitio, mientras que el prota se encontraba pensando que se preguntaba de quién había aprendido eso Jena. Justo en ese momento el prota se comenzaba a preguntar si acaso la cerveza no estaba demasiado caliente, echaba de menos los vasos frescos de cerveza recién tirada. En ese momento Charlotte terminó sacando al prota de sus pensamientos preguntándole a estos si acaso se habían enterado. Añadía que al parecer últimamente habían aparecido un grupo de estafadores en la ciudad. Y por supuesto al ser parte de la guardia esto terminó llamando la atención del prota y de Kale. La mujer les preguntaba si acaso conocían la posada de la sirena enferma, la cual se encuentra en el distrito 5. Continuó mencionando que recientemente un montón de forasteros se alojaron allí y el juego naturalmente se llevó a cabo. Vemos entonces que al parecer unas personas se encontraban jugando y un hombre se encontraba gritando mencionando que de ninguna manera. Furioso, el hombre le preguntaba a su compañero de juego que cómo había podido conseguir sacar 5 veces seguidas. El hombre furioso mencionaba que había sido estafado, mientras que Charlotte nos sigue relatando que es una niña pequeña la cual estaba dominando el juego de tirar los dados. Al escuchar eso, el prota terminó dejando su tarro de cerveza sobre la mesa mencionando que era una niña demasiado descarada. ¿Y cómo se atreve una menor a apostar en su distrito? Mientras se retiraba, el prota mencionaba que como capitán de la guardia de la iglesia de Khazad-dût no podía quedarse sentado viendo cómo se desarrollaban ese tipo de situaciones, cosa que dejó a Kale un poco sorprendido. El hombre arrastrándose detrás del prota le mencionaba a este último llamándolo capitán que no podía hacerlo, mientras que el prota sonriendo le mencionaba a su acompañante que tenían que ir de inmediato. Emocionado, el prota añadía que era momento de que fueran a erradicar su juego. Kale continuaba mencionándole al prota que por favor no tenía que hacer algo como eso, ya que él sabía perfectamente que eso podría traerles problemas. Un rato después observamos al prota que se encontraba preparándose para tomar una bocanada de aire y de una patada mencionaba que ya había llegado, pero al parecer el prota se había cambiado completamente antes de llegar a ese sitio. El dueño de la posada había reconocido al prota y le preguntaba a este último que cómo, pero inmediatamente el prota se encontraba sonriéndole mencionándole que había pasado mucho tiempo, llamándolo por su nombre, Joseph. El prota preguntaba que en dónde se encontraba la mesa de juego, mientras que el dueño de la posada le preguntaba al prota si acaso no había dejado de apostar ya antes. Aaron, que había entrado directamente a la posada, se encontraba mencionando que iba a hacer una última ronda ese día para retirarse, ya que tenía mucho efectivo por primera vez en mucho tiempo. Acercándose a la mesa en la cual se encontraba la niña, el prota terminó tomando la silla para mencionar que podía oler mucho dinero sobre esa mesa. El prota, llamando la atención de la niña, le mencionaba a esta que había escuchado que era bastante bueno utilizando los dados, y le mencionaba a esta que entonces iban a ver cuáles eran sus verdaderas habilidades. El prota, que se encontraba jugando, se veía bastante emocionado mientras agitaba su vaso y al descubrir el dado que se encontraba debajo había sacado un número 6. Observando la jugada, el prota le mencionaba a la niña que habían empatado una vez más. Al darse cuenta de que el juego no estaba avanzando para nada, el prota le mencionaba a la niña que entonces tenían que subir un poco más la apuesta para que la cosa se vuelva un tanto interesante e iban a poner el doble o nada. La niña inexpresiva le mencionaba al prota que estaba bien, entonces ella también iba a colocar el doble, mencionando que el prota era un completo idiota. Observando al prota, la niña se encontraba pensando que había perdido rondas a propósito, pero ahora se había vuelto completamente arrogante y era solamente apostar dinero de izquierda a derecha.
Justo en ese momento, el hombre que se encontraba detrás de la niña terminó llamando la atención de esta última, mientras que comenzaba a pensar que entonces la señal para empezar a cosechar había sido entregada. La niña, mientras desprendía un aura morada de todo su cuerpo, se encontraba pensando que suponía que no había nada que el prota pudiera hacer, ya que ni siquiera podría haber soñado que ella podía cambiar los dados a voluntad utilizando la magia. Seguía pensando que lo lamentaba por el prota, pero terminaría quitándole hasta la última moneda. Justo en ese momento el prota terminó deteniendo el juego dejando caer su vaso sobre la mesa. Observando a la pequeña niña, el prota le preguntaba si acaso estaba tratando de engañarlo utilizando magia, cosa que dejó a la niña un tanto alarmada. Golpeando la mesa furiosa, la chica le preguntaba al prota si acaso tenía pruebas de lo que decía. El prota le mencionaba a la chica que por supuesto que las tenía, ya que la chica le había entregado un número 4 en sus dados, y el número que ella tendría también habría sido un 4, con lo que el juego llegaría a su fin, preguntándole a la chica si acaso no era así, mostrándonos cómo el dado de la chica había quedado completamente descubierto, y causando que la chica se mencionara que la había embarrado. Mostrando su dado, el prota mencionaba que todos se encontraban allí escribiendo una especie de escenario, preguntando si acaso no era verdad, y mencionándole a la niña que si acaso no tenía razón con lo que estaba diciendo. Dejando a la chica incrédula, el prota le mencionaba que había apostado todo su dinero a que ésta se encontraba utilizando magia. Justo en ese momento, uno de los acompañantes de la niña se encontraba mencionándole al prota que tenía que largarse si tenía miedo. En ese momento el prota le respondía a los hombres que era bastante común, como podía observar, que esos tipos se encontraran utilizando a jóvenes magos como ella, con la finalidad de terminar creando esos estúpidos y absurdos juegos de estafa. El hombre, luego de chasquear, terminó sacando su espada y mencionaba que pensaba que era solamente un idiota, pero sabía quiénes eran ellos todo ese tiempo. Aún así, estaba completamente seguro de que eso haría las cosas mucho más fáciles para todos los presentes. El hombre, de manera intimidante, le mencionaba al prota que si no quería perecer en ese instante tenía que soltar todo el dinero que acababa de ganar y largarse de inmediato, mientras que los que se encontraban detrás del prota ya se encontraban a punto de desenvainar completamente sus espadas. El prota, muy tranquilamente, mientras guardaba las monedas en la bolsa, preguntaba si acaso no había aprendido que si no estabas completamente seguro entonces no tenías que apostar por ello. El prota continuó mencionando que si alguno de ellos supiera quién es este en realidad no estarían allí haciendo ese tipo de basura. Y además, el juego de dados de esa niña había sido bastante divertido. Sacando una moneda de oro de entre sus prendas y dejándola caer sobre la mesa, el prota preguntaba si acaso no le apetecía una ronda más. Mientras todos se encontraban observando la moneda, el prota mencionaba que para la información de todos los presentes, esa moneda es de oro real de la Iglesia Solar, y solamente una de ellas cuesta aproximadamente 5000 monedas de cobre. El prota aprovechaba para preguntarle si acaso eso sería suficiente para continuar con el juego, dejando a los ladrones completamente sorprendidos, e incluso algunos mencionaban que era la primera vez que observaban una moneda de oro de la Iglesia Solar. Uno de los hombres le preguntaba al prota qué era lo que estaba intentando hacer, ya que incluso después de saber que ellos eran estafadores y contaban con una chica que era maga, aún así estaba dispuesto a jugar más tiempo con ellos. El hombre le preguntó al prota que qué clase de tontería estaba intentando hacer con ellos. Sonriendo y tranquilamente, el prota le mencionaba que por qué los estafadores de la mayor red de juegos de azar del mundo hablaban tanto, preguntándole al hombre si acaso tenía miedo. El estafador, furioso por lo que había escuchado, procedió a golpear muy fuerte la mesa con su hacha, acercándose a la chica y mencionaba que de acuerdo, entonces apostarían todo el dinero que tenían y la mano de esa pequeña niña. Llamando a la niña por su nombre, el cual es Kana, le mencionaba que si no ganaba esa ronda entonces perdería su mano. Todos los presentes se encontraban atentos ante el próximo juego que se encontraba a punto de llevarse a cabo. La chica se encontraba con una mirada completamente sombría mientras que el prota llamaba la atención de esta última. Le mencionaba que debió de haberse ido a la academia de magia o algo así, preguntándole que por qué tuvieron que involucrarse con esos bastardos desde un principio. El prota le preguntaba si acaso la magia no le encajaba una vez que la había aprendido, o acaso era que era pobre, estaba tratando de ganar dinero para ir a la academia de magia o algo similar. Quitándose la capucha para mostrar su rostro completamente, la chica le mencionaba al prota que no tenía que asumir situaciones cuando ni siquiera sabía nada de lo que estaba sucediendo. El prota le mencionaba tranquilamente a la chica que estaba bien, mientras comenzaba a pensar que al parecer tenía razón juzgando la reacción de la niña. El tipo del hacha se encontraba pensando que se preguntaba de dónde sacaba todo ese coraje, pero al parecer era todo para ganar algo más de tiempo. Aunque por supuesto lo lamentaba por el prota porque ya sabía quiénes eran, y no estaban planeando dejarlo ir con vida después de todo. Y desde el momento en el que el prota levantó esa copa, pero inmediatamente lo terminaron sacando de sus pensamientos. El prota le preguntaba a la niña que si acaso podía hacer que la cerveza se enfriara utilizando su magia. Esto dejó un tanto sorprendido a la niña, mencionándole al prota que por supuesto que podía, solamente necesitaba utilizar magia básica para hacer el hielo. Mientras la niña le preguntaba al prota que por qué preguntaba eso, de repente se dio cuenta que la atmósfera alrededor del prota había cambiado completamente.
Sonriendo, Aaron le mencionaba a la chica que estaba bien. Observando el tipo de la cicatriz en la cara, le mencionaba que entonces ella había pasado. En un rápido movimiento, el prota terminó golpeando con el vaso la cara de aquel tipo con el hacha en la mano. Se nos comienza a hablar acerca del juego de los dados. Es un juego en el que se agitan 2 dados en una copa, y cuando se suman los 2 números, gana la persona con el último dígito más alto. Uno de los hombres, al darse cuenta de que el prota había comenzado a atacar, se lanzaba directamente hacia este preguntándole qué era lo que estaba haciendo. Acabaría con él de inmediato. Y el juego de los dados también es conocido como la apuesta del guerrero. Antes de que el tipo pudiese atacar al prota con su espada, Aaron terminó golpeándolo en la cara con demasiada fuerza. Mientras se nos mencionan que una persona que es seguida por un dios que tiene por nombre Moon nunca perderá. Eso quiere decir que un guerrero nunca perderá sin importar el campo de batalla en el cual se encuentre. Mostrándonos también cómo el dado de la chica había quedado en el número 4 y el dado del prota ahora mismo se encontraba a punto de caer en el número 6. Mientras eso ocurría, Aaron seguía golpeando a todos los que se encontraban en su camino una y otra vez, pero justo en ese instante el hombre del hacha se encontraba a punto de atacar al prota gritándole que era momento de acabar con este. El hombre realizando el ataque se encontraba pensando que esa vez había realizado el ataque perfectamente, pero rápidamente se dio cuenta de que su ataque había fallado, cuando el prota le mencionaba que ni siquiera estaba avergonzado por lo que estaba haciendo. Aaron, mientras sujetaba el hacha por el mango, preguntaba que cómo podía un grupo de hombres adultos usar y vivir de una niña, llamándolos bastardos medievales. Inmediatamente Aaron terminó tomando al hombre por el cuello y mientras lo observaba fijamente le mencionaba que si acaso no debería de darles vergüenza, comenzando a apretar al hombre cada vez con más fuerza. Antes de que el prota pudiera acabar completamente con este, uno de los compañeros del hombre con la cicatriz en la cara se encontraba a punto de atacar al prota utilizando un poder un tanto extraño. Y a punto de atacar al prota por su punto ciego, inmediatamente Aaron terminó volteando dándose cuenta que la espada del hombre se dirigía hacia este. Observando todo eso, Aaron se preguntaba si acaso se trataba de magia oscura. Observándolo, Aaron le mencionaba que no estaba nada mal y preferiría desvivirse con su compañero, mostrándole entonces cómo había atravesado el cuerpo de su compañero. El prota le mencionaba que entonces tenía que vivir avergonzado de algo como eso. El hombre, que se acababa de dar cuenta que había acabado con la vida de uno de sus compañeros, se encontraba pensando que eso no podía ser, pero justo en ese momento Aaron terminó tomándolo por la cabeza. La niña, escondida en una esquina observando todo lo que estaba sucediendo, se mencionaba que de ninguna manera. Observando al prota que se encontraba de pie delante de todos los demás que se encontraban tirados en el suelo, la chica pensaba que había derrotado a todos tan solo con sus propias manos. Kale, mientras le tiraba la moneda de oro al prota sonriendo, le mencionaba que siempre termina peleando en los juegos de dados, y es por esa misma razón que le habían prohibido jugar en todo el territorio. Mientras el prota recibía la moneda, Kale le mencionaba a este que uno de los tipos era alguien buscado en el pueblo de al lado. Aaron le mencionaba que eso no era de su incumbencia. E inmediatamente terminó acercándose hacia donde estaba la chica, llamando a la chica nevera, preguntándole en dónde estaba y si acaso estaba ahí, pero por supuesto el prota ya sabía dónde se había escondido. La niña, mientras lloraba y temblaba, se disculpaba con el prota y le pedía a este que por favor no acabara con su vida. Aaron le preguntaba qué era lo que estaba diciendo. ¿Acaso ella no quería ganar dinero? Y si le preparaba vasos de cerveza frío todos los días, entonces le presentaría un trabajo en el cual tenga garantizado alojamiento y comida hasta que entre a una academia mágica. Extendiendo la mano hacia la niña, el prota le preguntaba qué tal le parecía la oferta, preguntándole si acaso quería ir con este. La chica se encontraba tirada en el suelo completamente incrédula y lentamente fue a tomar la mano del prota mientras le mencionaba que por supuesto. A la mañana del día siguiente, como es de costumbre, el prota se encontraba realizando sus ejercicios matutinos. Y justo en ese momento, la pequeña niña terminó llegando por detrás del prota llamando la atención de este último. Al observarla, el prota la llamaba mini refrigerador, dejando a la chica algo confundida preguntándose qué era eso, pero inmediatamente le mencionaba al prota que tenía que tomar su cerveza de inmediato. Tomando la cerveza entre sus manos, el prota se encontraba mencionando que le agradecía a la chica por el desayuno. Y mientras se encontraba tomándola, el prota se encontraba bastante feliz mencionando que sí, ese es el sabor que estaba buscando todo ese tiempo. Acariciando la cabeza de la niña le preguntaba que cuántos años le había dicho esta que tenía, llamándola mini refrigerador. Al parecer el nombre de la niña va a ser esta a partir de ahora. La niña muy tranquilamente le mencionaba al prota que tiene 12 años. Sorprendido, Aaron le preguntaba que por qué estaba tan flaca, acaso era una especie de enano, y justo en ese momento una persona terminó llamando la atención del prota. Se trataba de Jenna, la cual algo furiosa le preguntaba al prota si acaso esa niña es su hija. Esto hizo que el prota lentamente comenzara a dejar salir la cerveza que se estaba tomando y se encontrara algo confundido. Confundido, el prota le mencionaba a la mujer que de qué rayos se encontraba hablando, ya que solamente era un mini refrigerador que había comprado, corrigiéndose rápidamente y mencionaba que no, ella es una maga, mientras que la chica se encontraba pensando acerca del hecho de ser la hija del prota. El prota continuó mencionando a la Jenna que ya que se encontraba corta de personal tenía que considerarla como una empleada y ocuparse de ella.
Observándola por unos segundos, Hana luego terminó lanzándose encima de la niña mencionando que es imposible que una niña tan linda sea la hija de Aaron. Le preguntaba a la chica si acaso la había pasado mal con los malos, añadiendo que la protegería a partir de ese momento, preguntándole a la niña que cómo se llamaba. Confundida, la niña le mencionaba que su nombre es Kana. Y aunque Kana no podía ver la expresión que tenía Hana, esta se encontraba mencionando que era un hombre demasiado bonito, pero cambiando de tema, le preguntaba cuántos vasos de esa cerveza fría podría hacer en un día. Comenzaba a mencionarle a la niña que ni más ni menos, solamente 300 copas al día, preguntándole si acaso era posible, y en un día podría pagar el doble de lo que podría estar ganando. Escuchando eso, el prota mencionaba que entonces no tenía más alternativa que irse a trabajar y dejarla a las chicas solas. Se nos comienza a relatar que la rutina diaria del líder de seguridad Aaron se puede resumir a grandes rasgos de la siguiente manera. Observamos al gran y musculoso comandante que le mencionaba al prota que por favor no tenía que seguir golpeando a las personas, mientras que el prota le mencionaba que sí, por supuesto que lo iba a hacer. Lo primero para el prota era darle los buenos días al jefe después del trabajo. Cambiando de escena, vemos al prota que se encontraba tomando una manzana mencionando que suponía que debería de echarle un vistazo al estado de las manzanas. Inmediatamente le ordenaba a uno de sus subordinados que tenía que coger 10 de esas manzanas y meterlas en una bolsa, tenía que hacerlo inmediatamente. La segunda tarea del prota es esa, ir a patrullar el mercado para mantener la seguridad dentro de la catedral. Los dueños del puesto rápidamente le mencionaban al prota que le agradecían por su visita, pero luego de que el prota se retirara comenzaban a insultar al prota inmediatamente. Observando al prota que se encontraba alejándose a la distancia, mencionaban que tenían que dejarlo en paz, ya que gracias a Aaron los matones del mercado se habían retirado. Y por supuesto el hombre mencionaba que tenía toda la razón. Y finalmente observamos a un hombre que se encontraba llorando mientras sujetaba 2 monedas preguntando que si acaso de verdad esa era toda su propina. Mientras observamos a 2 hombres que al parecer se encontraban intimidando a este comerciante. Uno de los hombres le mencionaba a este comerciante que un penique más y terminaría siendo colgado en la horca. Justo en ese momento el prota terminó llegando mencionándole a sus compañeros subordinados que tenían que ser más amables aunque sea un contrabandista. Kale rápidamente le preguntaba al prota si acaso ya había comenzado su horario de trabajo. El prota, arrojándole una manzana a Kale, le mencionaba que tenía que dejarlo ir por 300 monedas de cobre y quedarse con 100 monedas para sí mismo. Los subordinados del prota al escuchar eso inmediatamente se emocionaron mencionándole al prota que le agradecían por sus órdenes. En tercer lugar, la última misión del prota es un control de la entrada del castillo exterior para realizar la verificación de antecedentes transparentes. Observamos entonces que Aaron se encontraba haciendo su trabajo en la parte exterior del castillo. Comenzaba a mencionar que creía que no había visitas ese día, mencionando que si acaso hubo alguna especie de rumor de la tarifa de aprobación que era demasiado alta, mientras que una persona se acercaba por detrás del prota. Justo en ese momento un hombre terminó llegando lo suficientemente cerca del prota para luego detrás de este comenzar a mencionarle que las flores Kasserdik no se marchitaban, siendo esto una especie de código secreto o algo similar. El prota le preguntaba a este hombre si acaso Scar lo había enviado otra vez, pero el hombre le hacía la señal de silencio al prota mencionándole que no había recibido su nombre en vano, y él es la sombra del castillo de Kasserdik. El prota le mencionaba al hombre inmediatamente que acerca de todo eso tenía que contarle su negocio rápidamente y dejarse de bromas, mientras que el hombre se encontraba algo sorprendido por la actitud del prota. El hombre, mientras intentaba sacar algo de entre sus ropas, le mencionaba al prota que recientemente había mucha gente ajena a Kasserdik que no se había visto antes, y muchos de estos se hacían pasar por comerciantes. Se trataba de un informe de inteligencia que mostraba comportamientos sospechosos en todas estas personas, mostrándole así un sobre al prota. El hombre le mencionaba al prota que tenía que mirar ese registro de guerra, era una carta del Rey de las Sombras. Tomando la carta en sus manos, el prota había comenzado a leerla, la cual mencionaba lo siguiente: han pasado 3 días desde que ellos entraron al castillo. Y no salía y se encontraba ocultando su propia presencia, pero no podía engañar a Scar, el Rey de las Sombras. Se le preguntaba al prota en la carta si acaso recordaba el juramento: cuando gobernara la catedral desde las sombras, Aaron estaría en la luz. Luego de leer eso, la mirada del prota se volvió completamente sombría mientras comenzaba a arrugar el papel. Completamente desinteresado, el prota terminó arrojando el papel hacia atrás mencionando que estaba tan ocupado, preguntándole si acaso debería de seguir hablando de ese tipo de tonterías. El hombre detrás del prota rápidamente terminó intentando atrapar el papel mencionando que se trataba del compendio del Rey de las Sombras. Furioso, Aaron le mencionaba al mensajero que tenía que decirle a Scar que tenía que dejar de jugar a las casitas, añadiendo que el Rey de las Sombras podría morir colgado. El mensajero, a punto de llorar, se encontraba mencionándole al prota que no estaban jugando a las casitas. El prota furioso le mencionaba que no tenía que ser idiota y largarse de inmediato. Mientras el mensajero se retiraba llorando, el prota se encontraba pensando que si el número de extranjeros aumentaba en esas zonas remotas sería bueno para la economía, y algo como una guerra no se estaría llevando a cabo en ese remoto rincón del país, solamente estaban haciendo un gran escándalo por todo eso. En ese preciso instante un carruaje venía acercándose y el prota rápidamente se sintió atraído por ello. Rápidamente el prota terminó llamando la atención del cuarto pidiéndole a este último que despertara.
Y eso era debido a que había llegado la hora de ganar algo de dinero. El prota rápidamente terminó deteniendo el carruaje y acercándose al hombre que se encontraba conduciéndolo le mencionaba a este que tenía que detenerse por un momento para una pequeña revisión. Aunque en ese preciso instante algo terminó llamándole la atención al prota. Este hombre terminaba saludando al prota preguntándole a estos que cómo estaban, mientras que Aaron se encontraba pensando que ese bastardo olía algo sospechoso. Mientras el prota se preparaba para desenvainar su espada, se preguntaba si acaso debería de arrestarlo primero. En ese momento el cuarto terminó interponiéndose en el camino del prota preguntándole al conductor del carruaje que qué pasaba con el dinero, llamándolo por su nombre, Dornios. Inmediatamente el cuarto comenzó a explicarle la situación al prota, mencionándole que el nombre del comerciante es Dornios, quien había sido asignado a Khazard-dût por el grupo de comerciantes Mossack. Y ellos se habían conocido en el puesto de control hace algunos días atrás. El hombre mientras se quitaba el sombrero le mencionaba al prota que entonces él es el capitán de la guardia, añadiendo que era tan guapo que había pensado que era una especie de caballero o algo similar. Al mismo tiempo, mientras le mostraba al prota una bolsa con dinero, le añadía que había trabajado día y noche y que realmente se había esforzado mucho con su trabajo. Escuchando eso, Aaron había comenzado a enfurecerse mencionándose que entonces tenía que mirar lo que estaba haciendo ese tipo. Tomando la bolsa de dinero, el prota emocionado mencionaba que a partir de ese momento tenía que llamarlo hermano, a lo que el comerciante por supuesto accedió a hacerlo. Mientras recibía el dinero, Aaron se encontraba pensando que ese tipo es un buen tipo después de todo. El cuarto terminó acercándose al comerciante pidiéndole a este último que si acaso había algo más que le pudiese entregar como lo de aquella vez. A lo que por supuesto el comerciante le mencionaba que claro que lo tenía, mostrándole un pequeño frasco con algunas píldoras en su interior. El cuarto se encontraba agradeciéndole al comerciante mencionando que si no tomaba esa medicina no podía dormir muy bien, a lo que el prota se encontraba algo confundido observando lo que estaba sucediendo. Viendo que el prota se encontraba demasiado cerca, el cuarto le mencionaba al prota que no podía llevarse algo como eso, pero el prota se encontraba algo furioso y le mencionaba que no se lo iba a quitar, mencionando que él tampoco es un ladrón después de todo. Y mientras sujetaba al comerciante del hombro le mencionaba a este último que de todos modos necesitaba comprobar la mercancía que este traía en el carruaje, añadiendo que no creía que traer algo sospechoso en su interior, ¿o sí? El comerciante mientras se colocaba nervioso le mencionaba al prota que bueno, si ese era el caso, si existe tal cosa tendría que pagar más por la tarifa de pasaje, preguntando si acaso no era verdad y comenzando a reír, cosa que terminó alarmando un poco al prota, el cual rápidamente terminó dándose cuenta de un tatuaje que poseía el hombre en su cuello. Mientras el cuarto se encontraba revisando la mercancía, rápidamente un grito terminó alarmando al prota. El hombre le mencionaba a su capitán que tenía que ir rápido a ver lo que se encontraba allí. Aaron terminó llegando para ver de qué se trataba, y era un montón de cabras que se encontraban desvividas en la parte trasera del carruaje. Observándolas, el prota mencionaba que se trataba de un grupo de cadáveres de cabras que parecían ser sacrificios. Y aparte de eso ya se encontraban podridas y con gusanos. Y ahora mismo tanto la carne como el carruaje todo se encontraba arruinado completamente. Observando al comerciante, el prota le mencionaba que por qué se encontraba haciendo algo como eso. Observando al comerciante, el prota se pudo dar cuenta que este se encontraba tramando algo malo y se mencionaba inmediatamente que lo sabía. Inmediatamente el comerciante terminó colocando otra bolsa de dinero en las manos del prota mencionándole al chico que el carnicero que había contratado murió recientemente en un accidente, así que por eso había terminado todo así. Mientras que el prota reía y tomaba el dinero mencionaba que todo eso le parecía una gran lástima. Comenzó a pensar que el hombre era lo suficientemente bueno para hacer algo como eso, por lo cual no tendrían que ponerle el más mínimo problema. Un rato después el prota le mencionaba al hombre que estaba todo bien y que tenía que pasar de inmediato, dándole la bienvenida hacia el territorio de Khazard-dût. Ya dentro de las murallas, el comerciante se encontraba pensando que a qué se refería con bienvenida, eran completamente estúpidos. Con una mirada maliciosa mencionaba que pronto Khazard-dût se convertiría completamente en un infierno. Mientras lo observaban ingresar, el prota preguntaba qué era lo que había dicho ese tipo y le parecía un tanto extraño después de todo. Inmediatamente Aaron comenzó a recordar lo que había sucedido con el informante, cuando este le había mencionado que recientemente había mucha gente ajena a Khazard-dût que no había sido vista antes. Y muchos de ellos se hacían pasar por comerciantes, y se trata de la inteligencia de su organización que muestra comportamientos sospechosos en estas personas. Inmediatamente Aaron comenzó a pensar que tenía que ser más considerado consigo mismo, mencionándose esto pero para el comerciante Dornios, añadiendo que en ese mundo medieval te cuelgan o quedas libre. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber dejando su like, comentando y compartiendo para que este video pueda llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Recuerda que si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase mini refrigerador. Aprovecho también la oportunidad para darle un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón chicos, les estoy muy agradecido. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.